Apoya nuestro canal de audionovelas ligeras. Hola, queridos oyentes. Si disfrutan de nuestras audionovelas y quieren ayudarnos a seguir creando más contenido, consideren hacer una donación a través de PayPal. Cada contribución nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras producciones y a traer nuevas historias emocionantes para ustedes. El enlace está en la descripción del video. Capítulo 11. Posees humanidad. Tenía una vaga comprensión. Mis ojos eran diferentes. Pude ver cosas peculiares que los humanos comunes, o cualquier otra criatura, no podían ver. Por lo tanto, lo sabía. Más precisamente, pude hacer algunas conjeturas porque lo vi. Algo muy oscuro, negro como el carbón, se había infiltrado en el corazón de la princesa. Parecía como si una enorme maldad se hubiera comprimido y condensado sin fin. Aunque era muy tenue y difícil de confirmar incluso a simple vista, indudablemente existía. Debe ser algún tipo de maldición. Y uno muy vil además. La razón por la que no le conté esto a la princesa fue simple. Ella también parecía haber notado que estaba bajo una maldición y, lo que es más importante, no tenía solución para ello en mi estado actual. No importaba cómo era Jormungandr, mi poder todavía estaba concentrado en mi forma original. Ninguna maldición, veneno o arma podría afectarme. Pero eso no significa que pudiera afectar también a otros. Por lo tanto, no pude liberar a la princesa de su maldición. Ya llevaba años carcomiendo su vida y se había convertido en parte de ella. Si intentara quitársela sin cuidado, ella tampoco saldría ilesa. Por supuesto, no había manera alguna. Aunque no sabía exactamente cómo, ciertamente había una manera de curarla. Se me ocurrieron varias posibilidades vagas. Pero entre ellos no había nada que Jormungandr pudiera hacer activamente. Todo dependía de la elección de la princesa y de su voluntad. Además, no podía contarle esto a la princesa. Tuve una intuición clara. Si le dijera a la princesa lo que estoy adivinando, nunca se haría realidad. Por eso Jormungandr velaba por ella. Simplemente observé la delicada flor enfrentando la tormenta. En lugar de desarraigarla y mantenerla a salvo en un pozo acogedor, esperaba que soportara el dolor del frío y lo superara por sí sola. Por favor, hazle notar esto. Lo deseaba fervientemente. El héroe de la nobleza, Asgard, entregó la noticia de la princesa al reino de Trelinia y una vez más se puso en movimiento. Para ser precisos, se dirigía al campo de batalla entre el reino de Trelinia y el reino de Calibargo, donde la guerra con el reino demonio había continuado durante miles de años. Y cuanto más se acercaba al reino de Calibargo, más extraño sentía Asgard. Está calmado. Un silencio asfixiante. Sin duda, este era un campo de batalla. Un lugar donde la sangre se derramaba sin cesar y la muerte y la carne se dispersaban. Por lo tanto, tal silencio nunca condujo a buenos resultados. En el campo de batalla, el silencio siempre era presagio de una nueva tormenta. Asgard envolvió sus ojos con aura y miró a su alrededor. Incluso desde la montaña más alta, donde podía verlo todo de un vistazo, no pudo encontrar nada particularmente inusual. Todavía no había nadie alrededor, solo quedaba un campo de batalla vacío. Por eso, me pareció aún más extraño. Concentró más aura en sus ojos. Los vasos sanguíneos estallaron en sus ojos, tiñendo su visión de rojo, y el uso excesivo de poder hizo que sus ojos se secaran, pero impulsado por un sentimiento siniestro, continuó forzando la vista y buscando algo. Él lo vio. En la aparentemente pacífica cordillera, había un extraño flujo negro. El héroe comenzó a rastrear el extraño flujo mágico. Y lo vio. ¿Qué es eso? Extendiéndose sin fin a lo largo de la cordillera. Un ejército masivo de monstruos y humanos. Y su destino era claramente. El héroe comenzó a rastrear al ejército. Lady Jums de California. De pie en medio de decenas de miles de monstruos y humanos, lucía una sonrisa profundamente satisfecha. Está bien. El ejército, tan grande que no se veía fin, estaba completamente bajo su control. Ese hecho le produjo una inmensa alegría a Cal Mediums. El ejército estaba formado por decenas de miles de hombres. Cada uno tenía el poder de destruir una aldea de tamaño decente y, además, eran veteranos que habían cruzado el borde de la muerte varias veces. Ni siquiera un dragón sería capaz de atravesar este ejército. Kyle Edium sonrió ampliamente, imaginando que el reino de Trelinia se sometía a él. No estaba tan lejos. Hasta que su reino se convirtió en el sol naciente de este continente. Todos, alto. Una voz resonó en el campo de batalla. Delante de ellos había una cueva enorme. Una cueva lo suficientemente grande como para albergar fácilmente a cientos de personas. De pie frente a él, Kyle Ediums curvó sus labios en una sonrisa. La información es precisa, ¿verdad? Sí, la princesa está dentro. Todas las unidades, despliéguense, no, saldrán ustedes mismos.
Caeledium sonrió al ver la presencia emergente. Entonces, ¿la princesa era tan preciosa? Actuando como un sacrificio, sales a protegerla. SSSS. Al principio no era tan grande. Pensé que era solo una bestia común. Pero a medida que se revelaba más, sus escamas de ébano aparecieron a la vista, y cuando emergió su enorme cuerpo, junto con sus ojos azules, apareció su forma completa. El campo de batalla estaba lleno de un silencio sofocante. La entidad estaba cubriendo el cielo, creciendo sin fin, como declarándose el cielo, como afirmando ser el único dueño de esta vasta cadena montañosa, hinchó su enorme cuerpo, mirándolos como si fueran insectos insignificantes. La cara de Caeledium se puso pálida. ¿Qué es eso? ¿Eso era un dragón? De ninguna manera. No podría existir una criatura de tal tamaño. Entonces, ¿qué fue eso? Sus penetrantes ojos azules y fríos se enfocaron en esa dirección. En el momento en que encontré esos ojos, todo mi cuerpo se puso rígido. Yo también era un veterano que había dado tumbos en el campo de batalla durante décadas. Por lo tanto, estaba acostumbrado a enfrentarme a intenciones asesinas. Más bien, cuanto más intenciones asesinas enfrentaba, más excitado y frenético me volvía. Pero, frente a esa abrumadora disparidad, bajo esa mirada altiva que todo lo contempla, incluso yo, no me atrevía a abrir la boca. Eres tú. Era un sonido como si la tierra estuviera hirviendo. La resonancia espeluznante hizo que el suelo temblara violentamente. Nubes oscuras comenzaron a acumularse en el cielo y enormes rayos cayeron del cielo reseco, quemando al ejército y una enorme tormenta los envolvió. En el cielo ahora oscurecido, solo los penetrantes ojos azules fríos flotaban como la luna, observándolos. El momento en que esos ojos se llenaron de ira. ¡Ah! Un soldado, que se había quedado quieto, gritó. Todos los monstruos, bestias, humanos y magos que lo observaban gritaron simultáneamente de dolor y colapsaron. Sus filas, sus pensamientos, sus mentes. No pudieron contener la enormidad de aquella existencia y sus cerebros estaban a punto de estallar. Caeledium no fue diferente. ¿Qué es? ¿Qué demonios, maldita sea? Esa cosa. ¿Qué es? La sangre fluía de sus ojos. Enfrentarse a esa disparidad solo paralizó todos los músculos de su cuerpo. Sentí como si cada célula muriera de miedo extremo. Apretó los dientes con tanta fuerza que se le rompieron y empezó a sangrar, pero no tuvo tiempo de sentir el dolor. Todo su cuerpo estaba abrumado por aquel dragón. No podría existir tal criatura. Eso no podría existir. Eso no podría ser un dragón. Su propia existencia era una catástrofe. Un desastre natural al que ningún ser humano podría resistirse. La tierra tembló. Un enorme volcán entró en erupción, arrojando cenizas al cielo, y un maremoto arrasó a los soldados, mientras los relámpagos llenaban los alrededores, cegándolos. No fue una pelea. Fue un castigo divino. Sí, retribución divina. Fue el mayor castigo y pecado que los cielos otorgaron a los humanos arrogantes. Ah. La mente, el ego y los pensamientos de Caeledium comenzaron a derretirse. Ante aquella presencia abrumadora, toda conciencia pareció disolverse. Y en ese momento, detener. Un sonido retumbante bajo. No era la voz del dragón. Era un sonido como el de una masa hirviendo y burbujeante de líquido negro y sin forma, un grito chirriante de metal contra el cristal, la canción de muerte de la carne y la sangre de todas las criaturas vivientes. Fue un sonido así. Detente, dragón. Los ojos azules se volvieron hacia el demonio. Pero él solo sonrió, mostrando sus colmillos. En su agarre, apareció una cierta forma. La forma de Eliserede retorciéndose de agonía en el suelo, agarrándose el corazón. Los ojos de Jormungandr vacilaron. El demonio no perdió ese momento. Activa el hechizo. La voz, llena del estruendoso sonido de la magia. Todos aquellos que se retorcían de dolor recuperaron el sentido y comenzaron a lanzar hechizos a Jormungandr. Más precisamente, fue un hechizo de sellado que les costó la vida. Cadenas de energía terriblemente malvada fueron disparadas hacia Jormungandr. Decenas, cientos, miles de cadenas. Todos los magos que lanzaron esas cadenas se convirtieron instantáneamente en esqueletos negros y se desmoronaron. El hechizo de sellado que les costó a los magos toda su vida y sus almas. Ni siquiera Jormungandr pudo ignorar semejante hechizo. Por supuesto, solo en la medida en que no se pudiera ignorar. Estas cadenas eran tan débiles que una sola lucha las rompería. Quedarse quieto. Al ver la maldición negra en las garras del demonio y a quien estaba conectada, Jormungandr dejó que las cadenas lo ataran. Auge. El enorme cuerpo se estrelló contra el suelo. Frente a ellos unos ojos azules que lo miraban fijamente como si quisieran matarlo. El demonio frunció los labios. Posees humanidad.
Esa es, de hecho, tu única debilidad. Capítulo 12. Los demonios y el héroe. A veces, simplemente había que esperar. Aunque las cadenas que me ataban no me restringían en absoluto, simplemente me quedé quieta. Era suficiente si eso lo hacía bajar la guardia. En el momento en que su vigilancia se relajó, en el momento en que se volvió complaciente y confiado en su plan, ignorándome como variable, ese momento sería su caída. La mano derecha del rey demonio, Keliaxis, levantó las comisuras de su boca mientras miraba la figura caída frente a él. ¿Es este el que mencionó su majestad el rey demonio? La imagen del hombre atado con enormes cadenas tirado en el suelo era desagradable. Pensar que un ser así se atrevía a matar al avatar del rey demonio. Bueno, no era incomprensible. Con solo mostrar una fracción de su poder, la mayoría de los humanos habrían intentado quitarse la vida. Si hubiera mostrado un poco más, o si hubiera pasado un poco más de tiempo, todos habrían perecido. Lo más importante es que ni siquiera ahora estaba completamente sellado. Las cadenas eran solo una excusa. Aunque las vidas y las almas de miles de humanos fueron sacrificadas por esas cadenas, no fueron nada para alguien que fácilmente podía aplastar el avatar del rey demonio con pura fuerza. Incluso un leve movimiento de su cuerpo haría trizas las cadenas y las convertiría en polvo. Sin embargo, no se movió, por culpa de esa chica. Kia. Suéltame. Era solo un peón para utilizar el reino de Trelinia como sacrificio. Pero pensar que estaría conectado de esta manera. Él no puede matarme. Era un hecho del que Keliaxis estaba seguro. Al menos mientras esa chica estuviera viva, esa enorme serpiente no podría matarlo. En el momento en que el lanzador de la maldición muera, ésta desatará sus últimos estertores y desaparecerá. Esa era la naturaleza de las maldiciones. En el momento en que el hechicero muriera, la maldición se haría más fuerte y dejaría una terrible maldición. Si muriera allí, la princesa, cuya vida ya se había agotado, se disolvería y moriría sin dejar rastro. Jaja. Ata fuerte a la princesa. Kyle Lediums, que había recuperado el sentido, gritó. Con su risa cordial, todo el ejército se sacudió los efectos de Jormungandr, revelando parte de su poder y ató a la princesa. ¿Eres la princesa? ¿Qué le pasa a esta cabeza calva? Suéltame. Una vena se hinchó en la frente de Kyle Lediums. De todos modos, Eliserede, que estaba luchando con todas sus fuerzas, finalmente vio a un ser. Un ser, incapaz de desplegar plenamente su poder, atado por horripilantes cadenas que le hacían sentir náuseas con solo mirarlas. Jormungandr. Las acciones de la princesa se detuvieron. Ella miró a Jormungandr en silencio. ¿Podría ser que haya perdido? ¿Jormungandr perdió contra semejante escoria? No, Jormungandr no perdería ante este tipo de seres. Podía romper esas cadenas con un solo esfuerzo. Entonces, ¿por qué se quedaba quieto? Mientras Eliserede reflexionaba sobre esto, encontró la respuesta siguiendo la mirada azul de Jormungandr, que estaba dirigida a su pecho, específicamente al corazón en su interior. Él sabía de la maldición en el corazón de la princesa. A pesar de eso, no actuó precipitadamente y la esperó en silencio. Entonces la princesa comprendió por qué Jormungandr se quedaba quieto. ¿Por mí? Los ojos de la princesa vacilaron. Su corazón palpitante se lo dijo. El que había lanzado la maldición estaba justo a su lado. Por eso se quedó quieto para salvarla. Incluso si mataba al que la había lanzado, la maldición no desaparecería de forma natural. ¿Por qué? ¿Por qué no ignoró simplemente a alguien como yo? Eliserede pensó que había una distancia entre ellos. Era algo natural. Dejando a un lado el hecho de que él era una serpiente y ella una humana, Eliserede fue ofrecida como sacrificio y Jormungandr fue su amo. Por lo tanto, había un pequeño muro de ignorancia entre ellos. Jormungandr siempre se quedó a su lado, pero eso no significaba que le hubiera dado su afecto. Por alguna razón, parecía tener miedo de darle afecto. Por eso, Eliserede no mencionó su maldición. No quería ser una carga para él, y aunque lo hiciera, pensó que nada cambiaría. Pero ahora, Jormungandr permaneció atado, solo por ella, el sacrificio ofrecido. Simplemente arrasa con ellos. No me importa lo que le pase a alguien como yo. Él no actuó. Se limitó a mirarla con esos ojos insondables. Eliserede se mordió los labios y de sus puños fuertemente apretados empezó a manar sangre. Ella se sintió impotente. Nunca había sentido su propia impotencia de manera tan aguda. Cuando se la ofrecieron por primera vez, se alegró de poder salvar su reino convirtiéndose en sacrificio. Aunque su muerte fue lamentable, si podía salvar su reino a cambio de su vida, que de todos modos estaba condenada por la maldición, pensó que era una suerte. Por eso, al acercarse a Jormungandr, apareció un defecto en el perfecto Jormungandr. Por eso fue derrotado.
La princesa cerró fuertemente los ojos. Ya basta de esta despedida llena de lágrimas, vámonos. Una voz odiosa. Eliserede lo miró con los ojos inyectados en sangre, pero el demonio ni siquiera se inmutó. En cambio, sonrió como si lo encontrara divertido. Llévensela. Imposible. Asgard, que había estado observando todo desde la distancia, contuvo el aliento ante la increíble visión. Jormungandr había sido sometido. Dejando ese hecho de lado, el demonio que estaba al lado del rey Kallediums de Calibargo era impensable. Era una grave violación del tratado. La ley que se estableció cuando el mayor imperio del mundo humano entró en guerra con el reino de los demonios no debía cooperar bajo ninguna circunstancia con el reino de los demonios. El propio rey había roto esa cláusula al conspirar con demonios y secuestrar a la princesa de otro reino. Asgard se preguntó si buscó la muerte por su propia mano. De lo contrario, no habría forma de que se aliara con el reino de los demonios mientras el imperio aún estuviera en pie. Además, era increíble que Jormungandr estuviera sometido. El Jormungandr al que se enfrentó era incomparable a cualquier dragón. Aunque el dragón al que se enfrentó estaba debilitado por un largo sello debido a la codicia humana, todavía poseía suficiente poder para resistir todo el poder de Asgard, el héroe. Pero incluso ese dragón no podía compararse con las garras de Jormungandr. Y ahora, estaba sometido por este simple ejército. No, debe haber una razón. Evaluó la situación. Si bien no conocía los detalles, parecía que estaban utilizando a Eliserede como rehén. La estaban arrastrando a una pequeña prisión. Pronto empezaron a dejar atrás a Jormungandr. ¿Se dirigían a algún lugar? Asgard entrecerró los ojos mientras observaba su destino. Reino de Trellinea. Sintió una sensación de peligro inminente. Por alguna razón, sintió que no deberían llevarlos al reino de Trellinea. Ya parecía bastante sospechoso como para encarcelar a la princesa y llevarla al reino. Debo detenerlos. No estaba claro si podía o no, pero tenía que hacerlo. Además, tenía una deuda con ellos. Con esa determinación, Asgard se lanzó en medio del enemigo. Auge. Un meteorito cayó del cielo. El brillante meteorito plateado descendió del cielo, barriendo a todo el ejército con una tormenta masiva. ¿Qué es esto? El caos estalló entre los soldados. Incluso Kallediums, que estaba a la vanguardia, no estuvo exento. ¿Quién eres? Kallediums gritó. Cuando el polvo se asentó, emergió la figura de un hombre. Héroe. Con voz breve, levantó su espada. ¿Héroe? La duda nubló los ojos de todos. ¿Un héroe? ¿Por qué está aquí ahora? Héroe. Hazte a un lado. Llevaremos a la princesa de regreso al reino. Kallediums gritó. Sin embargo, el héroe miró fríamente al rey. ¿Recuperar a la princesa mientras la encarcelamos? Jaja, la princesa es un poco rebelde. Parece que no quiere volver a casa. Pero es el deber de un rey sabio traer a esa gente de vuelta. Así que hazte a un lado, llevaremos a la princesa fugitiva de vuelta al reino. Como el héroe permaneció en silencio, el rey asintió y comenzó a pasar junto a él. No importaba lo poderoso que fuera, matar a un héroe era demasiado. No era solo una cuestión de si podía o no. Matar a un héroe traería la maldición de la diosa. Aunque no causó daño físico, hizo que todos los seres vivos del reino humano lo despreciaran. Ni siquiera el rey podía pensar en matar a un héroe. Justo cuando pasaba por allí. Sonido metálico. Se escuchó el sonido de dos espadas chocando. Héroe, baja tu espada. Cállate. No hablaré con una bestia inmunda del reino de los demonios. La magia negra y el aura blanca chocaron. El choque de estas dos energías hizo que la tierra se volcara y desató una onda expansiva masiva que hizo retroceder a todos los humanos. Y en medio de todo esto. Voy a matarte. Si puedes. Una batalla entre el héroe y el demonio, enemigos inevitables, había comenzado. Capítulo 13. Jormungandr. Lo sabía vagamente. Yo solo era una gran serpiente. A diferencia de la serpiente colosal de la mitología nórdica que rodeaba el mundo y luchaba contra los dioses, no podía sacarme de la sensación de que faltaba algo. Seguramente yo era fuerte. Incluso esta cadena, una cadena de sellado creada a costa de miles de vidas, no era para mí más fuerte que una cadena hecha de la arena más débil. SHHH. Un ligero movimiento. Con eso solo, la cadena se rompió por completo. Miré la cadena rota en silencio y luego levanté la cabeza para mirar el cielo. No pude volar. ¿Fue por mi inmensa masa o fue porque ni siquiera el mítico Jormungandr pudo lograr tal hazaña? A pesar de poseer un poder trascendental, yo todavía era simplemente una serpiente gigantesca. ¿Qué me faltaba? Lo pensé durante incontables años. ¿Fue una falta de entrenamiento? ¿Era el poder de los enemigos que había devorado lo que faltaba?
¿No había alcanzado aún mi forma madura? ¿No sabía cómo despertar mis habilidades? Sí, todo eso era cierto. Aún no había madurado, no sabía controlar completamente mi propio cuerpo, no había devorado a muchos enemigos porque vivía relativamente en paz y no había despertado las habilidades inherentes a un ser divino. Lo intenté. Intenté hacerme más fuerte. Pero no importa cuántos muros enfrenté, e incluso si superé esos muros. Sentí que, solo con mi poder, siempre viviría mirando las paredes. Cuando concentré mi mente, pude sentir todo lo que sucedía dentro de mi dominio. Este planeta en sí era mi dominio. Un héroe luchó contra un demonio. La batalla entre ambos fue feroz, sin duda. Pero no fue suficiente. Ese demonio era al menos más fuerte que un simple avatar del rey demonio. Era casi imposible para el joven e inexperto héroe Asgard derrotar a un demonio bien entrenado y hábil. Por lo tanto, la derrota era inevitable. Una espada rota rodó por el suelo y pude escuchar la voz de Lyserede llena de desesperación. Para hacerse más fuerte. Renacer como una nueva existencia. Despojarme de esta piel una vez más. ¿Qué tengo que hacer? Recorré los mitos. En concreto, los dioses que existían incluso en este mundo. ¿Se convirtieron en dioses simplemente por su propio poder? Era una pregunta similar a si fue primero el huevo o la gallina. Se adora a un dios, y a medida que aumenta el número de adoradores, el dios se vuelve más distintivo y más fuerte. En ese momento, me di cuenta. Lo que me faltaba. Era algo que ya no podía llenar por mi cuenta. Necesitaba fe, adoración y reverencia dirigidas hacia mí. Y eso no era algo que pudiera lograr por mi cuenta. Entonces fingí ser débil. Actué como si el Lyserede fuera infinitamente precioso para mí. En realidad no fue así. Incluso si tuviera un amigo de toda la vida, no sería del tipo que sacrificaría fácilmente su vida por él o ella. Esto seguía siendo así ahora. ¿Sacrificio por los demás? Seguro, ¿por qué no? Pero eso no era algo que pudiera hacer por una princesa que conocía desde hacía apenas un mes. Lo admito. Yo tenía cierto cariño por ella. En el pasado, podría haberla considerado una amiga. Por eso, decidí darle una oportunidad. Por primera vez, y quizás la última. Dándome cuenta de lo que era mi existencia. Lo que ella podía hacer. Desde el primer momento que la conocí, el potencial estaba en mi corazón. Por primera vez en mi vida, Jormungandr liberó por completo los límites de su tamaño. ¿Por qué se llegó a esta situación? Todo era confuso. El poderoso Jormungandr había inclinado la cabeza por ella, y el héroe que la defendió ahora estaba de rodillas, tosiendo sangre. Ella sintió odio. No hacia aquellos que la hicieron así, pero hacia su propia impotencia, hacia su incapacidad de hacer algo. Ella cerró los ojos con fuerza. Aún así, nada cambiaría. Ella todavía era débil, solo una princesa impotente. La prisión tembló. De repente, los muros de Trelinia estaban ante sus ojos. Y sobre esos muros se encontraban innumerables soldados del reino de Trelinia, junto con su padre y sus hermanos. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Su intensa voluntad de matar a los villanos que amenazaban a su preciosa princesa era palpable. Libera a mi hija. Su voz hizo eco. Escuchó voces burlonas como respuesta. La princesa que amaban estaba en sus garras, se burlaban. Incluso con un pequeño gesto podrían tomar su vida en sus manos, se burlaron, y a pesar de tan ligera burla, los numerosos soldados no pudieron hacer nada. Salpicó sangre. Los soldados fueron arrastrados impotentemente por las fuerzas de Calibargo, y su padre, tratando desesperadamente de contenerlos, se mordió el labio con fuerza. Todos esos sonidos. Empezó a desmayarse. Chunda chunda. Todo quedó en silencio. Ella podía escuchar los latidos de su corazón. Al principio fue un pequeño ruido sordo. Pum, pum, pum. Pero pronto. Golpe. 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 Se convirtió en el redoble de tambor que anunciaba un gran comienzo y que resonó en todo el campo de batalla. Nadie se percató. A pesar del claro sonido de los latidos de su corazón, nadie parecía oírlo. Algo se filtró en su corazón. No fue solo una maldición. Era algo mucho más pequeño. Pero más fuerte y más puro que cualquier cosa, como los ojos de alguien. Una energía infinitamente cálida y azul. El momento en que se dio cuenta de que era esa energía. Lyserede dejó escapar un suspiro. Parecía como si todo esto fuera un gran destino. Jormungandr planeó todo esto. Ella no estaba segura. Pero parecía como si todas las escenas encajaran, retrocediendo en el tiempo. Jormungandr se desplomó impotente. Sus ojos, sellados por cadenas, eran agudos y su presencia, oprimiendo a los soldados, era como la de un dios. El momento en que fue sacrificado y ofrecido a él fue como un ritual. Sí, un gran ritual. Ser más preciso. Tragándose el mundo como un nuevo gigante. Finalmente, romper ese mundo y renacer.
A partir de cierto momento ya no hubo necesidad de hablar. La mujer más noble y pura, que tenía el potencial de convertirse en un ser divino, era ofrecida como sacrificio a alguien que no podía convertirse en Dios. Desde el momento en que ella, la única princesa del reino de Trelinia, fue descubierta cerca de su reino, encontrada por un héroe que conocía la leyenda de los dragones, y se topó por casualidad con la historia del sacrificio. ¿Fue realmente una coincidencia? Quizás fue el destino. Jormungandr. Un dios necesita adoradores. Seguidores que únicamente siguen, reverencian y adoran al dios. Es por eso. Jormungandr no era perfecto. Aunque su estatura pura alcanzaba lo divino, no tenía el poder de transformar esa estatura en divinidad. Fe, adoración, reverencia. Porque no había humanos que pudieran proporcionar todo eso. Porque no había seres vivos para hacerlo. De este modo, Jormungandr no pudo convertirse en un dios. Me convertiré en tú. Todos en el campo de batalla. Se quedó mirando a la princesa del reino de Trelinia. Caeledions, el héroe Asgard, el demonio Califax, su padre Lesbeligo. Y el ser que no pudo salir de su caparazón. Me convertiré en tu sacerdotisa. El Jormungandr. Frente a todas esas miradas, la princesa, la sacerdotisa, se arrodilló reverentemente y miró hacia el cielo. De manera infinitamente devota. Su voz contenía un juramento profundo. Te dedico mi cuerpo, mi mente, mi alma, todo mi humilde ser. Me convertiré por completo en tu sacerdotisa, tu devota. El cielo no rugió. La tierra permaneció en silencio. El viento se tragó su aliento silencioso. El mar se agitaba suavemente. Y luego, crack, crack. El cielo se abrió y lo reveló. Despojo de su cuerpo mortal. Envuelto en una luz divina negra. Llenando el vasto cielo sin fin, de un extremo al otro del horizonte con su enorme forma. Desde el cielo apareció ese ser. Un rugido colosal retorció el cielo. La gravedad se deformó y el mundo comenzó a aceptar al nuevo dios, el Jormungandr. El momento en que abandonó su forma mortal y renació como dios. Capítulo 14. El nacimiento de un nuevo dios. Califax era un demonio. Desde hace mucho tiempo, él era un ser que nació en el reino de los demonios, derrotando a todos y tomando el control. Fue inmensamente fuerte desde el momento en que nació. Era una potencia que no podía compararse con otros monstruos y bestias. Cerbero, el perro del infierno. Ese tipo de criatura no era nada más que inferior a él. Estaba en un nivel diferente de esas bestias desde el principio. Era un ser noble que podía pensar y desarrollarse por sí mismo. Habían pasado cientos de años desde que tomó el control del reino de los demonios. Califax descubrió que el reino de los demonios se estaba volviendo poco a poco aburrido. Esto se debió a que los simples monstruos, bestias y otros demonios ni siquiera podían arañarlo, y mucho menos hacerle daño. Era una vida tediosa. Hasta que apareció el rey demonio. Era diferente a todo lo que había nacido en el reino de los demonios hasta entonces. En el momento de su nacimiento, destrozó una bestia gigantesca que se encontraba cerca. Destrozó montañas, convirtiendo cadenas montañosas colosales en llanuras planas, y el suelo donde balanceó ligeramente su brazo se convirtió en un vasto cañón que alteró el terreno durante miles de años. Sí, era un hombre que nació con el destino de un conquistador. Califax fue derrotado completamente por él. Lo arrojaron de un lado a otro como si fuera un insecto con el que juega un niño, le arrancaron las extremidades sin ofrecer resistencia. Pensó que seguramente moriría si esto continuaba. En el reino de los demonios, era de sentido común y de la vida diaria que el perdedor fuera devorado por el vencedor. Pero él era diferente. Tú, conviértete en mi subordinado. La mano se extendió hacia él mientras decía eso. Para Califax, fue una oferta que parecía tan radiante, fuerte y, al mismo tiempo, tan dulce y atractiva, que la aceptó. Así, convirtiéndose en su mano derecha, invadió el reino de los demonios durante décadas. Entonces, llegaron noticias del rey demonio. Un cierto ser que conoció en una cueva había matado a su avatar de un solo golpe. Simplemente revelando su presencia. Era increíble, pero tenía que creerlo. Porque fue el propio rey demonio quien lo dijo. Desde ese momento, Califax pensó en cómo contener a ese ser. No se le ocurrió la arrogante idea de matarlo. Si pudiera matar al avatar del rey demonio simplemente revelando su presencia, había una gran posibilidad de que su magia negra no funcionara de ninguna manera. Pero inesperadamente, se resolvió fácilmente. La princesa, Eliserede. El ser parecía apreciarla, a quien le fue ofrecida como sacrificio. Usando eso como palanca, ató al ser. Fue solo una actuación, ni siquiera una correa adecuada, pero estaba satisfecho. Después de todo, no había forma de matarlo. Si hubiera existido algún medio para contenerlo aunque fuera por un momento, eso sería suficiente. Habría sido suficiente.
Califax se quedó mirando fijamente al cielo. El cielo se estaba partiendo en dos. Como en la mitología antigua, aparecieron grietas en el cielo azul a medida que se acumulaban nubes oscuras. Antes de que se diera cuenta, el cielo se llenó de nubes negras. Gota a goteo. Empezó a llover. No era un día muy brillante. Pero por eso mismo fue aún más intenso y poderoso. Como si mi existencia ni siquiera pudiera ser aceptada por el cielo. Una figura colosal e interminable atravesó lentamente el cielo y permaneció allí parada. Ese ser, él, esa existencia, estaba flotando silenciosamente en el cielo, mirando tranquilamente el campo de batalla. Allá donde alcanzaba su mirada, todo desaparecía en un instante. Más precisamente, fueron solo las fuerzas del reino Calibargo, monstruos y bestias las que desaparecieron como si nunca hubieran existido allí. Era marcadamente diferente de su método anterior, que era bastante crudo. Anteriormente, solo revelar su presencia causaba que todos cayeran en el caos e intentaran hacerse daño, pero esta vez, simplemente desaparecieron como si nunca hubieran existido. ¿Puede controlar su presencia? Fue absurdo. La presencia era un logro acumulado por la existencia desde el momento en que nacían. Por lo tanto, naturalmente permeó la existencia misma. Cuanta presencia revelar era sencilla. La presencia misma era el potencial y el camino con el que nació la existencia. Pero para controlar esa presencia, para ajustar y liberar con precisión la cantidad de presencia entre insectos insignificantes que morirían con solo una pequeña revelación, nadie podría hacerlo. Ni siquiera el rey demonio podría hacer eso. Por muy grande que fuera, tenía una inmensa cantidad de presencia total, pero no podía manejar un control tan delicado. Su mirada se giró. Con solo eso, todos los enemigos adyacentes al reino de Trelinia murieron. Califax temía que esa mirada pudiera estar dirigida hacia él. Si la presencia se desatara completamente sobre un solo demonio, ¿qué le pasaría a ese demonio? Sin embargo, a él no parecía importarle en absoluto. Voló lentamente por el cielo y se acercó a la princesa, Jormungandr. La mano de la princesa se dirigió hacia la cabeza de Jormungandr. De alguna manera, esa escena parecía en cámara muy lenta. Tenía el instinto de que, pasara lo que pasara, no debía dejar que la princesa lo tocara. Levanté mi bastón. Tenía la intención de activar la maldición impuesta a la princesa. Debes morir aquí. Una maldición llena de oscura malicia. Apuntaba al corazón de la princesa. Y luego, la muerte no está permitida. La maldición que estaba en el corazón de la princesa se disipó por completo, su existencia fue aniquilada. Solo entonces Califax se dio cuenta. No importaba lo que hiciera, no podía detener a esos dos. El contrato ya se había hecho. La princesa era una sacerdotisa que le ofrecía todo, y la muerte de tal sacerdotisa era imposible, incluso si los cielos intentaran matarla. Porque toda la existencia de la sacerdotisa y todo lo demás le pertenecía únicamente a él. Una mano blanca pura tocó a Jormungandr. No había ningún ruido fuerte. Solo un silencio tranquilo llenó el campo de batalla. Por eso fue aún más solemne. En el momento en que la mano de la sacerdotisa tocó a su maestro, una energía tranquila se extendió por todo el mundo. Incluso la presencia desenfrenada que había estado corriendo desenfrenadamente disminuyó lentamente. Como si allí no existiera nada, un silencio sofocante. Y cuando abrió los ojos, ¡ah! Los demonios. Se arrepintieron de haber nacido en este mundo. Todo estaba en un silencio interminable. El muro que me atormentaba constantemente ya no era visible. Un nuevo horizonte, infinitamente azul. El cuerpo que pisó ese lugar era diferente al anterior. Había crecido más grande. Ahora era fácil dar la vuelta al planeta 2 veces, y mucho menos una. Teniendo en cuenta que el tamaño de este planeta era muy diferente al de la Tierra, pensé que incluso podría haber superado el tamaño de Jormungandr de la mitología nórdica. Jormungandr miró tranquilamente a Lyserede, que se había convertido en sacerdotisa. Ella había cambiado. Sus ojos, que brillaban como obsidiana, se convirtieron en ojos azules imbuidos de un aura misteriosa, como los míos. Además, exudaba una presencia débil. Al convertirse en la sacerdotisa de Jormungandr, naturalmente ganó una abrumadora cantidad de presencia. Ahora, evaluar la situación debería ser suficiente. Reduje un poco mi talla. Para ser honesto, era tan grande que el demonio parecía menos que un insecto. Era tan pequeño. Estaba seguro de que incluso si lo tragaba de un bocado, no sentiría nada. ¿Qué tengo que hacer? No se trataba de cómo matarlo. Se trataba de cómo matarlo de forma más horrible. Estaba pensando en eso. Mientras cerraba los ojos por un momento y pensaba, tomé una decisión. Te lo quitaré todo. Miré al demonio. Mientras concentraba mi mirada, tenía la intención de diseccionar todo sobre él. Todo a su alrededor empezó a desmoronarse.
La poderosa magia que rodea su cuerpo. El karma de las cosas que mató desde que nació. La presencia que le permitió existir. Todas las cosas que había acumulado durante miles de años desaparecían en un instante, como burbujas que estallan. No, no. El demonio se retorció. Se retorció desesperadamente, tratando de agarrar la energía que lo abandonaba. Frotó su cuerpo contra el suelo, extendió las manos y trató desesperadamente de agarrar las partículas que volaban hacia el cielo, gritando y chillando. Pero todo carecía de sentido. Cuando finalmente desaparecieron todas las partículas, el demonio se desplomó en el suelo con los ojos vacíos. Ya ni siquiera podía ser considerado un demonio. Él no era más que un gusano, peor que basura, con toda su existencia aniquilada. ¿Estás satisfecho ahora? Me has quitado todo. Por fin. No. ¿Qué? Este es solo el comienzo. Lo devoré. Él no pudo resistirse en absoluto y fue devorado por mí. Pero eso no significa que todo haya terminado. El lugar al que lo envié no fue mi estómago sino una dimensión completamente diferente. No hubo muerte en ese lugar. Por lo tanto, ninguna criatura viviente murió, y aquellos que deberían haber muerto naturalmente debido a su esperanza de vida no podían morir, incluso si su piel se pudriera y supurara, o sus piernas fueran aplastadas y comidas. En ese mundo lleno de dolor. Tendría que vivir miles, decenas de miles, cientos de miles de años. En dolor. La mirada de Jormungandr se volvió hacia el suelo. La tierra pisoteada por monstruos y bestias había perdido su vitalidad y estaba ennegrecida y contaminada. Silbido. Reunió energía azul en su boca. En el momento en que lo disparó hacia el suelo, la tierra se volvió verde. El suelo ennegrecido recuperó su color anterior, crecieron flores azules y hierba, y brotaron árboles, formando rápidamente un vasto bosque. Y todo lo que dentro de él existía. Entre ellos, todos los que tenían malicia perecieron al instante. Sintieron un dolor insoportable, como si sus cuerpos fueran destrozados pieza por pieza. No, 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 no. Kyle Ediums gritó mientras se derretía. Desapareció sin dejar rastro alguno en este mundo. En el campo de batalla reinaba un silencio silencioso. Entonces, adoren al dios. La voz del Esbeligo, el rey de Trelinia, que había estado observando todas las escenas. El eco que se extendió por el campo de batalla. Pronto, se extendió a todo el mundo en un instante. Oh Dios. Adoramos, reverenciamos. Oh Dios que nos has concedido la salvación. Mi fe. La reverencia se extendió por el campo de batalla como una ola. Todos se arrodillaron, mirando al ser divino y sagrado. En el reino de Trelinia, donde nunca había existido ninguna religión, en ese momento se estableció una nueva religión. Lo viste en Audionovelas Héroe. Capítulo 15. La bestia guardiana del este Califax miró fijamente a su alrededor sin comprender lo que acaba de suceder. Estaba seguro de que había muerto. Pensó que había sido devorado por esa entidad colosal, sin dejar rastro alguno. ¿Pero qué es esto? Se encontró en un lugar extraño. Un espacio infinitamente oscuro y húmedo que resultaba desagradable. En ese momento, algo agarró el tobillo de Califax. ¿Qué es esto? Era un humano. No, era un humano. Su piel estaba podrida y descompuesta. El cuerpo viejo y enfermizo estaba cubierto de arrugas, sangre y pus, lo que lo hacía parecer nada más que un cadáver. Sin embargo, se movió. Pum, pum. Algo seguía agarrándolo. Solo entonces se dio cuenta de que no estaba parado en el suelo. Estaba parado sobre cadáveres. Una montaña hecha de cadáveres no muertos. Califax, horrorizado, intentó lanzar magia oscura. No. ¿Por qué? Intentó lanzarlo. Pero ninguna magia se activó desde su mano. Un silencio asfixiante. Finalmente, el cadáver mordió el tobillo de Califax. ¡Qué dientes tan débiles! Normalmente no sentiría nada de unas criaturas tan débiles. Crujido. Era diferente. Completamente diferente. Lo que él pensó que era un mordisco débil había destrozado la pierna de alguien que había vivido como un tirano durante cientos de años. Huele. Esta fue la primera vez que experimentó tanto dolor. La criatura subió por su cuerpo sin dudarlo. Tobillo, muslo, cintura, pecho, cabeza. Finalmente, todo el cuerpo de Califax fue masticado y devorado por monstruos en forma de cadáveres. Todavía. Aún así. Mátame de una vez. Él no murió. Su cuerpo se regeneraba continuamente, lo que le provocaba un dolor interminable. En ese vórtice de desesperación sin fin, Califax se arrepintió de haber nacido. Construye una estatua. Oye, Jormungandr no parece tan redondo. Reino de Trelinia. Una nueva energía llenó el lugar.
Se erigieron estatuas de una serpiente gigante por todas las calles y todos los que pasaban por allí les ofrecían oraciones. En el reino de Trelinia, no había nadie que no hubiera visto su presencia. Los ciudadanos, después de escuchar la historia completa, oraron sinceramente y agradecieron a Jormungandr. Ahora, Jormungandr era la nueva religión del reino de Trelinia. Se estableció una iglesia centrada en él. En la gran catedral se escribieron meticulosamente los hechos de Jormungandr. Cada movimiento que hacía temblar la tierra, partir el cielo, desatar tormentas y hacer que el mundo siguiera su voluntad. Estos relatos míticos quedaron inscritos en la catedral. Quien dirigió esto fue, por supuesto, Eliserede. Tras renunciar a su título de princesa, se dedicó exclusivamente a Jormungandr y fundó la iglesia con fervor más que nadie. Jormungandr, observando todas estas escenas, cerró los ojos con calma. La reverencia, adoración y respeto que se le envía. Todo se fusionó en una pequeña fuerza y fue absorbido por Jormungandr. Ahora él entendió. Esa era una de las calificaciones para convertirse en un dios, una divinidad. Y al darme cuenta de esa divinidad, su percepción trascendió a otro nivel. Pudo ver lo que antes no se veía. Además, podía ver lo que no existía en este mundo. Para ser más precisos, podría adentrarse más profundamente en este mundo. Esto es extraño. Había pensado que era un simple mundo de fantasía. Un mundo de novelas de fantasía donde los héroes y los reyes demonios se oponen entre sí. Pero cuando miró ese mundo con su percepción más amplia, le pareció diferente. Una sencilla fantasía occidental. Fantasía de Oriente y Occidente. Jormungandr voló hacia el lugar donde sintió un aura poderosa. Infinitamente poderoso. Hacia la entidad con aura divina. Él existió un día. Fue una pregunta tonta preguntar cuándo y de qué punto nació. Él existió en todos los momentos y en todos los mundos. Así que era un misterio. ¿Por qué estaba él aquí? Este era un mundo extraño. Un lugar donde vagaban héroes y reyes demonios. Donde los dragones caminaban con los hombros hacia atrás. Parecían criaturas inmaduras que no habían crecido del todo. Él los reprendió cuidadosamente y los despidió cuando se atrevieron a desafiarlo. Aunque trajo consigo a cientos de otros dragones, no le importó particularmente. Los derrotó a todos a la vez y los dejó ir a vivir tranquilos. Incluso después de eso, cada vez que los dragones deshonraban su nombre, él personalmente les inculcaba la mentalidad adecuada. Después de eso, los dragones se quedaron en silencio. Así pasó muchos años en paz, con los ojos cerrados, durmiendo. Aunque de vez en cuando recordaba una pequeña serpiente que había nacido de repente, no le prestaba mucha atención. Este mundo era tan extraño que el nacimiento de tales criaturas era algo común. Sin embargo, una enorme aura se acercaba. Cruzó el infinito y vasto océano hacia la isla gigante al final del horizonte. Al final del horizonte oriental. El dragón que vivía en el horizonte donde siempre salía el sol. Sasin, chino simplificado. Dragón azul. Abrió los ojos y miró al ser que flotaba frente a él. ¿Es un dragón? Él así lo pensó. El cuerpo largo con escamas negras que llenaba el cielo era similar al de un dragón como él. Pero, es diferente. Era claramente diferente. A diferencia de él, no tenía astas en la cabeza. También carecía de la barba y la melena de león que tenían otros dragones. Lo más importante es que no tenía extremidades y tenía un cuerpo liso, lo que indicaba que era una serpiente y no un dragón como él. ¿Entonces es una serpiente? Él no lo sabía. A primera vista, podría considerarse una serpiente grande basándose en su apariencia. Sin embargo, el aura abrumadora que sobrepasaba su cuerpo indicaba una clara diferencia con una serpiente común. ¿Es una entidad peligrosa? No lo podía decir. No había pasado mucho tiempo desde que lo encontró, pero al menos no percibía ninguna malicia en él. Por el contrario, emanaba de él un aura pura y noble propia de un Sasin. Sin embargo, mantienes la cabeza demasiado alta. Auge. El trueno rugió. Cuando el dragón azul liberó su aura, nubes oscuras se juntaron y llenaron el cielo, provocando que las olas tranquilas surgieran como un maremoto gigante. Él estaba disgustado. La forma en que la serpiente lo miraba desde el cielo como si estuviera encima de él. Él era un dragón. Nadie podía menospreciarlo. Aunque lo habían arrastrado a un mundo extraño y no se involucraba en él, no era lo suficientemente indulgente como para permitir que alguien lo menospreciara. El dragón azul pensó que la serpiente pronto caería al suelo por miedo. Porque era un dragón. Al menos su forma era similar a la suya, por lo que la esencia debería ser similar. En ese caso, ningún pariente podría derrotarlo. Especialmente no una simple serpiente grande que ni siquiera tiene una perla de dragón en su poder. Su intención era enseñarle a la serpiente cuál era su lugar.
para mostrarle al intruso en su territorio quién estaba arriba. Sin embargo, ¿qué es esto? El dragón azul sintió algo extraño. El aura que liberó fue abrumadora. El mero hecho de liberar su aura provocó que el mar se agitara y el cielo creara una corriente de aire masiva por la ira. Cualquier criatura común y corriente habría perdido su existencia con solo enfrentarse a esa aura. Pero, la serpiente estaba bien. En cambio, sus ojos lo miraron con calma, como si se preguntaran qué estaba haciendo. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve una simple serpiente? Míralo con esos ojos. El dragón azul se elevó hacia el cielo. Un poder misterioso emergió de la perla de dragón en su boca, rodeando su cuerpo y volviéndolo dorado. Tenía la intención de dar rienda suelta a su aliento. Pensó que una simple serpiente gigante, aunque de gran aura, reconocería su lugar con este ataque. Pero, detener. El momento en que liberó su aura, el poder que rodeaba el cuerpo del dragón azul se dispersó instantáneamente. Y eso no fue todo. La naturaleza, que había estado únicamente bajo el control del dragón azul, fue repentinamente tomada. El cielo embravecido se calmó y el mar agitado se tranquilizó como si diera la bienvenida a un nuevo amo. Fue como si hubiera llegado un nuevo amo. El dragón azul frunció el ceño. Pero no podía quejarse. El aura que liberó la serpiente era claramente un aura divina como la suya. Aunque la cantidad de aura divina era muy pequeña y débil. El aura comprimida durante tanto tiempo estaba más allá de su imaginación. Solo por existir, parecía como si el espacio se deformara. El dragón azul cerró la boca en silencio. Aunque no le gustaba cumplir con las palabras de la serpiente, se dio cuenta de que tendría que arriesgarse a morir si luchaba contra ella. Mientras miraba en silencio, la enorme serpiente lo miró con curiosidad y habló. Dragón azul. Tan pronto como la serpiente abrió la boca. ¿A ti también te arrastraron hasta aquí? ¿Cómo sabes eso? Los ojos del dragón azul se abrieron. Capítulo 16. El majestuoso dragón rojo tan ruidoso. En una cueva completamente oscura. Un cuerpo gigante se acurrucó y se retorció. Las escamas de color rojo brillante recordaban a piedras preciosas y los ojos, rojos como la sangre, brillaban como rubíes. El cuerpo gigante que domina la cueva. Una criatura de casi 50 metros de largo, el maestro de la magia, el hijo del dragón que creó el mundo, una fuerza de destrucción incontrolable. Dragón rojo. Rhaelys Atrena abrió los ojos. Ella estaba de muy mal humor. La razón era sencilla. Había ruido cerca de su nido. Estoy seguro de que les advertí la última vez, ella era un dragón noble. Siendo una criatura noble y diferente de cualquier otra especie por nacimiento, rara vez hacía apariciones. Ella era un ser precioso. No tenía tiempo para preocuparse por asuntos triviales. Todo lo que hacía era salir corriendo a recoger oro cada vez que lo veía, asustando a los que pasaban. Los humanos un poco, y dormir con un ciervo que había entrado en la cueva en algún momento. Ella estaba muy ocupada. De todos modos, era inevitable que ese ruido la molestara. Al principio trató de ignorarlo. Pero con las olas sonando tan fuerte y el viento casi reventándole los tímpanos, no podía dormir. Suspiró, supongo que tendré que resolver esto. Al levantarse, el ciervo dormido se sobresaltó y saltó. Rhaelys acarició la cabeza del ciervo varias veces para calmarlo y luego creó un círculo mágico. Teletransportarse. Magia para mover objetos. Por lo general, era imposible utilizarlo en seres vivos. Las señales biológicas cambian a cada momento, y todo lo que constituye un ser vivo cambia en unidades muy cortas. Usar la teletransportación con precisión era imposible para cualquier criatura. Pero yo soy diferente. Ella era un dragón, el gran maestro de la magia y la noble especie que enseñó por primera vez la magia a todas las razas de este mundo. Así que esto fue pan comido. Bastante lejos. Estaba a cientos de kilómetros de su guarida. Pero tal vez fuera porque tenía el oído muy agudo o porque el ruido era muy fuerte. Aunque ahora estaba en silencio, Rhaelys sintió curiosidad por saber de dónde provenía el ruido. Pensé que el disturbio había terminado hace siglos en aquel entonces, ella todavía era un dragón joven y no se atrevía a salir de la cueva por miedo, pero esta vez era diferente. Ahora, Rhaelys era un dragón adulto. Además, como el dragón rojo más feroz y fuerte, no temía a nada. Por encima de todo, el gran sonido natural despertó la curiosidad del gran dragón rojo Rhaelys. Los dragones eran criaturas naturalmente curiosas. Era difícil resistirse a recoger oro en el camino, pero aún más difícil resistirse a su curiosidad. Rhaelys, con los ojos brillantes de curiosidad, completó el teletransporte y avanzó. Y ahí. Había dos criaturas. Criaturas que parecían 10 veces más grandes que ella.
En el momento en que Reilis los miró a los ojos, su cuerpo se puso rígido. Imposible. ¿Había una criatura más grande que ella? ¿Y esa serpiente? ¿Qué carajo era ese tamaño? Su cuerpo se extendía de horizonte a horizonte, sobrecogiendo solo con mirarlo. Existieron dos monstruos así. Además, sus ojos místicos la miraban con interés. Reilis se sintió como un insecto ante un dragón. Pero... soy yo. El orgulloso y gran dragón. Aunque fuesen un poco más grandes. Mucho más grande, en realidad. El tamaño por sí solo no importaba. El tamaño no ayudaba en este mundo. De hecho, ser demasiado grande solo era una desventaja en una pelea. Reilis creía que su cuerpo de 50 metros era el tamaño perfecto para un dragón. Cualquier tamaño más grande. Podría perderse el precioso oro porque sería demasiado pequeño y podría no sentirse llena después de comer. Sí, el cuerpo de Reilis era práctico. Una pelea es diferente. Además, ella era un dragón, la cima de todas las criaturas. Ella era fundamentalmente diferente de una simple serpiente grande y de una extraña anguila gigante con bigotes. HMPH. Reilis enderezó los hombros. Luego les mostró los dientes a las dos criaturas. ¿Quién eres? Fue un grito atrevido incluso en su mente. HMM. Puaj. Las dos criaturas no hablaron y se estremecieron, lo que debía significar que le tenían miedo. Reilis ganó confianza. Infló aún más su cuerpo y reunió un aliento amenazante en su boca. La mayoría de las criaturas sentirían un miedo abrumador y temblarían bajo ella. Te pregunto, ¿quién eres tú? Ah, ¿no podían hablar? La vista de ellos temblando ante su grandeza. Además, al ver la gran serpiente permanecer inmóvil frente a ella, Reilis sintió una gran satisfacción. Como era de esperar, no son rival para mí a pesar de su tamaño. Naturalmente. Ella era un dragón, la cima de todas las criaturas. Sus confiados ojos rojos los miraron fijamente. Mientras se miraban, simultáneamente desataron su aura. Yo soy Jormungandr. Soy el dragón azul. Por supuesto, Reilis no escuchó su presentación. En el momento en que liberaron su aura, ella se desmayó y se sumergió hacia el mar. Lo último que recordaba era... oh, el mar está claro. Chapoteo. Por alguna razón, ella quería nadar. Jormungandr miró estupefacto al dragón que yacía sobre su cuerpo. Ella apareció de repente, los vio y tembló de miedo, lo que le hizo preguntarse si realmente era un dragón. Es más, cuando ella se hinchó como un polluelo asustado y los desafió con confianza, él lo encontró entrañable. La había atrapado mientras caía al suelo, pero ahora no sabía qué hacer. De todos modos, dejando al dragón a un lado. Dragón azul, ¿acaso tú tampoco sabes qué es este lugar? Sí. Un día me desperté y me encontré aquí. Este lugar tiene una masa, un tamaño y una gente completamente diferentes. Masa, tamaño. Podía adivinarlo aproximadamente. Este planeta era muy diferente de la Tierra. Según su conocimiento, la circunferencia de la Tierra era de 46.250 kilómetros. Pero este planeta tenía una escala diferente. El simple hecho de que pudiera enroscar su cuerpo dos veces lo indicaba. Su cuerpo era difícil de medir con precisión, pero probablemente tenía cientos de miles de kilómetros de largo. Este tamaño daría varias vueltas alrededor de la Tierra. Naturalmente, vivir en la Tierra sería un desafío con este tamaño. Entonces pensó que no era la Tierra. ¿La gente también es diferente? Sí. Aunque se parecen, hay algo fundamentalmente diferente. Ah, no es que sean malvados. Es solo que su esencia es diferente. Su esencia es diferente. Era algo que había que considerar más detenidamente. Por supuesto, si veía a los humanos con sus ojos actuales, podía ver su esencia e incluso sus almas. Pero eso requería una comparación. El desconocimiento de la esencia de los humanos de la Tierra hizo imposible distinguirlos. Pero reunió algo de información. Este mundo no se formó de forma natural. La masa abrumadora lo confirmó. Un planeta de este tamaño tendría una masa tan abrumadora que la gravedad lo haría inhabitable para los humanos. Además, un planeta con tanta masa normalmente sería una estrella. El hecho de que no lo sea demuestra que este mundo es artificial. No fue sorprendente. Este era un mundo donde los dioses existían abiertamente. Crear un planeta a su gusto no fue gran cosa. Aunque se había convertido en una entidad divina, aún no podía igualar a los verdaderos dioses. Además, traerán aquí a Jormungandr e incluso a Assassin. No sabía el propósito, pero no era algo que pudiera ignorarse. Necesito pensar más. Tenía curiosidad por los motivos de quienes lo trajeron aquí, pero era una información que no podía obtener ahora.
Después de comunicarle al dragón azul que él también había sido arrastrado hasta allí, Jormungandr regresó a su cueva con el pequeño dragón en su espalda. Las cuevas son realmente cómodas. ¿Fue porque era una serpiente? Estar envuelto en la naturaleza me hacía sentir más seguro que estar en la civilización humana. Después de derribar al dragón rojo, pasó algún tiempo. ¡Puaj! El dragón, parpadeando para alejar el sueño, volvió su mirada hacia él. ¿Despierto? ¡Ay! En el momento en que sus miradas se cruzaron, ella saltó y se acurrucó en un rincón de la cueva, temblando. Por favor, perdóname. Lo siento. Parecía que estaba completamente asustada. Capítulo 17. Guerra con el reino demoníaco. Los dragones son la raza más noble. Son la primera raza creada por la diosa y el dios demonio, y los reguladores de todos los mundos. Aunque su importancia ha disminuido ahora, el prestigio de los dragones no ha disminuido. Hace al menos unos cientos de años, los dragones aún poseían una majestuosidad inmensa. Aunque en su mayoría eran infames. De todos modos, entre ellos, el dragón rojo no tenía rival. Por eso Levelis estaba confiado. No importaba qué criatura la desafiara, ella creía que podía ganar. Pero esa confianza se desvaneció justo ahora. Jormungandr, el dragón azul. Su sola presencia hizo que su mente se quedara en blanco, como si estuviera a punto de volar, aunque de todos modos perdió el conocimiento. Lo importante es esto. Levelis Atreidina se dio cuenta de que el mundo era enorme. Por favor, perdóname. Lo siento. Ella inmediatamente inclinó la cabeza. Ella había llegado recientemente a la edad adulta. Durante su juventud, temblaba en su guarida y, recién cuando era adulta, pensaba que por fin podría lograr algo. Entonces, de inmediato, se encontró con un monstruo más fuerte y casi muere. Eso era algo que ella detestaba absolutamente. ¿Nobleza del dragón? ¿Orgullo? No significaba nada si ella estaba muerta. Entonces, Levelis pudo inclinar la cabeza sin dudarlo. Un monstruo. Ella tembló mientras miraba a la serpiente que tenía delante. Por alguna razón, era significativamente más pequeño que antes. Pero aún así era varias veces más grande que Levelis. A primera vista, parece normal. No hubo ninguna intimidación visible. Más bien, la presencia de Jormungandr era tan débil que resultaba confuso si siquiera estaba allí. Eso lo hizo aún más aterrador. Levelis recordó el aura que había revelado Jormungandr. Solo un indicio de ello hizo que todo su cuerpo temblara. No parecía un simple aura. No podía atreverse a comparar el karma acumulado de incontables vidas, pero también había algo sagrado en ello. Se sentía fundamentalmente diferente de un aura simple. Basta. Levanta la cabeza. ¿No vas a matarme? Nunca tuve intención de matarte. Con esas palabras, Levelis levantó la cabeza. Jormungandr la observaba en silencio. Sus ojos transparentes no reflejaban hostilidad. Solo entonces Levelis se acurrucó con cautela en un rincón de la cueva, sintiéndose aliviado. Jormungandr la miró, aparentemente desconcertado por su abandono de toda dignidad de dragón. Al sentir su mirada, Levelis giró la cabeza. Ella vio la cueva. Una cueva muy espaciosa, extrañamente llena del olor humano. ¿Y qué era aquella estatua en medio de la cueva? En el centro se alzaba prominente una estatua de madera que se parecía a Jormungandr. Cuando la mirada de Levelis se volvió hacia la estatua, Jormungandr negó con la cabeza. La gente que me adora lo hizo un poco excesivamente grande. Culto. En efecto. Sería extraño que un ser de esa magnitud no fuera adorado. Levelis asintió. Ella también tenía adoradores. Ardillas, ciervos, conejos y similares en el bosque. Aunque no eran muy fuertes, eran suaves y agradables de tener cerca. Oh, los ciervos podrían estar preocupados. Levelis miró a Jormungandr. Una mirada que observa con calma. Al percibir esa mirada, Jormungandr asintió. Sí, si tienes algo que hacer, ve. Ese sí. Gracias por tu misericordia. El dragón rojo se inclinó sin cesar. Su arrogancia anterior no se veía por ningún lado. Ah, toma esto. Mientras hablaba, le dio a Levelis una escama oscura. Tenía un brillo sutil que recordaba a la obsidiana. Inconscientemente fascinado por el brillo, Levelis lo aceptó con una mirada perpleja. ¿Por qué me das esto? Toca la puerta si alguna vez te encuentras con algún peligro. Ese sí. Levelis asintió con calma. Ella temía los trucos que Jormungandr pudiera haber colocado en la balanza, pero se dio cuenta de que si ese ser tenía intenciones de hacerle daño, no podría evitarlo y aceptó humildemente la balanza. También era bastante brillante y fresco. Después de hacer una profunda reverencia a Jormungandr, Levelis voló de regreso a su guarida, esperando que fuera su último encuentro. Desde que obtuve la divinidad
Las cosas nuevas han cambiado. En primer lugar, la gente ya no tiembla cuando me ve. Para ser más precisos, aprendí a disimular el aura que emitía sin querer. Antes, por más que intentaba ocultarlo, siempre se filtraba algún aura. Y esa pequeña pizca de aura naturalmente asustó a la gente que me vio. Eso ya no sucede. Por supuesto, todavía existe el miedo por mi apariencia, pero se puede trabajar en eso gradualmente. En el pasado, mis emociones afectaban inadvertidamente a la naturaleza. Cuando estaba enojado, las tormentas eléctricas y las tormentas arrasaban con todo. Eso solía ser un problema. Ahora puedo controlar totalmente ese clima. Por ejemplo, puedo hacer que llueva donde quiera. Puedo hacer que llueva en zonas afectadas por sequía o convertir un desierto en un mar. Además de controlar el clima, puedo alterar por completo el paisaje. Es un verdadero poder divino. Incluso mi cuerpo ha crecido completamente. Antes, solo podía rodear cadenas montañosas. Ahora, puedo rodear planetas. Por supuesto, si realmente girara alrededor de un planeta, todas las formas de vida en ese camino morirían, así que floto en el cielo oculto mi masa. No es exagerado decir que un planeta es mi dominio. Si puedo cubrir un planeta con mi cuerpo, ¿cómo lo llamaría sino dominio? Sin embargo, eso no significa que sepa todo lo que ocurre en el planeta. Curiosamente, este planeta tiene muchas restricciones, por lo que, incluso como ser divino, no puedo actuar sin ninguna restricción. Siento que tengo más restricciones como ser divino. Pero aún así, la mayoría de las cosas que quiero hacer son posibles. Por ejemplo, es hora de ajustar cuentas. Poniendo fin a miles de años de guerra entre el reino humano y el reino demoníaco. Rey demonio. Han pasado miles de años desde que el reino humano y el reino demoníaco comenzaron su guerra. Durante ese tiempo, el reino humano y el reino demoníaco se enviaron fuerzas continuamente entre sí, manteniendo las líneas del frente durante mucho tiempo. Por supuesto, las líneas del frente eran tan extensas que hubo innumerables situaciones de riesgo. Constantemente creando estrategias unos contra otros, nuevos héroes surgieron de la larga guerra, manteniendo a duras penas los frentes en retirada. Para ser sincero, el reino demoníaco siempre tuvo la ventaja. Era inevitable. El reino demoníaco creaba constantemente monstruos y bestias. Cuando la energía demoníaca en el reino demoníaco se acumuló en ciertas áreas con el tiempo, se fusionó y formó monstruos o bestias. De esta manera, las fuerzas del reino demoníaco se reponían sin cesar. No importaba cuántos murieran, era imposible eliminar a todos los monstruos. Hacer retroceder las líneas del frente era imposible. Los lugares donde los portales conectaban el reino humano y el reino demoníaco ya habían sido fuertemente contaminados con energía demoníaca. La mayoría de las personas se pudrirían y se corromperían hasta convertirse en monstruos con solo acercarse. Una vez, un grupo de héroes se propuso encontrar un portal. Un grupo de 20 héroes, 300 caballeros, 300 magos y 50 clérigos. Llegaron noticias de que habían encontrado el portal y lo habían cruzado, pero eso fue lo último que se supo de ellos. Se perdió todo contacto después de cruzar el portal y permanecieron desaparecidos durante décadas. Como resultado, nadie se acercaba más a los portales. Mantener las líneas del frente ya era un desafío. Una de las muchas líneas del frente. La primera línea, Askeral. Argeamiak, el comandante y héroe principal de allí, frunció el ceño. En la primera línea algo no cuadra. Recientemente, el número de monstruos que pasaban por el portal había disminuido. Ser más preciso, los monstruos que continuamente golpeaban con sus cabezas las líneas del frente habían comenzado a retirarse. ¿La humanidad finalmente había infundido miedo en los monstruos? No, no puede ser. Él descartó esos pensamientos esperanzadores. Analizó la razón de forma meticulosa y despiadada. La vida de decenas o cientos de miles de personas dependía de cada una de sus decisiones. Pensó y analizó a fondo. No pasó por alto ni un solo error. Argeamiat frunció el ceño mientras extendía un mapa. Justo aquí desaparecieron. Señaló a Keras, un bosque lejos de la línea del frente de Askeral pero cerca del portal. De repente, los monstruos habían empezado a desaparecer. Era muy inusual. Pensaba que los monstruos solo conocían matanzas y batallas sin fin. En las décadas que había mantenido las líneas del frente, Argeamiak nunca había visto a los monstruos retirarse. Extraño, muy extraño. Quería encontrar la causa. Pero tenía muy poca información. Su capacidad consistía en encontrar la estrategia óptima basándose en la información dada, no en predecir y actuar ante acontecimientos desconocidos. Mientras fruncía el ceño mientras pensaba, estallido. La puerta se abrió de golpe y un caballero entró apresuradamente. Oye, ¿no te dije siempre que tocaras primero? Es una emergencia.
Comandante. El bosque occidental, Artel, ha sido atacado por monstruos. ¿Qué? Su número es 30 millones, un número sin precedentes. Movilizar todas las fuerzas inmediatamente. El bosque occidental, Artel, estaba en la dirección exactamente opuesta del portal donde aparecieron los monstruos. Por lo tanto, era la zona más vulnerable. Argeamiax se puso su armadura y salió. Parece que el reino demoníaco está tratando de terminar con esto. Una guerra masiva destinada a quedar registrada en la historia apenas había comenzado. Capítulo 18. Aquí para poner fin a la guerra la primera línea era un infierno. Alrededor de una enorme pared surgían un sinfín de monstruos. Argeamiac examinó el campo de batalla, frunciendo el ceño. Esto no es fácil. Había demasiados enemigos. Además, el lado occidental era conocido por tener los muros más bajos y débiles. No era adecuado para bloquear una cantidad tan grande de monstruos. La cantidad de enemigos era tan abrumadora que el bosque estaba lleno de monstruos parecidos a insectos que se pisoteaban entre sí para crear caminos. ¿Atacaron deliberadamente el bosque? En su unidad había un héroe experto en observación. Aunque no era perfecto, era excepcional a la hora de identificar el número y las posiciones del enemigo, y Argeamiac siempre confió en él. Sin embargo, su visión era relativamente alta, lo que hacía que los bosques densos fueran un desafío. Pero no se preocupó demasiado. Por lo general, los monstruos cargaban en línea recta, e incluso si tenían que rodear el bosque desde el portal, alcanzarían las paredes. Era muy inusual reunir una fuerza tan grande y apuntar al bosque. Se sentía como si alguien los estuviera controlando desde atrás. Argeamiac activó su habilidad de héroe. Su capacidad era la de vincularse y comunicarse con todos simultáneamente. Personas brillantes de cada unidad recibieron el enlace, creándose una vasta red de conexiones. A 300 metros. Están construyendo un muro enorme. Lanza hechizos para derribar el muro. A la derecha, el muro está a punto de derrumbarse. Retrocedan un poco las líneas del frente. Fuertes gritos y alaridos. Sus gritos desesperados resonaron a través de la red conectada. Argeamiac apoyó con su magia, mordiéndose el labio. No tenemos suficientes tropas. El enemigo era demasiado numeroso. El muro occidental era demasiado bajo para bloquear una fuerza tan masiva. Aunque mantenían desesperadamente la línea mediante conexiones, era solo cuestión de tiempo. Si la batalla continuaba durante horas o días, incluso un pequeño error podría aislar y masacrar a innumerables soldados por la espalda. Tenía que tomar una decisión. Todos, retírense. Retírense a la pared trasera, Gistra. Coloquen hechizos explosivos cronometrados en los caminos que los conectan. La orden fue rápida. Abandone la puerta principal. La orden absoluta era mantener la línea y abandonar el muro más adelantado, Cartel. Bebieron pociones que habían guardado, haciendo retroceder temporalmente las líneas del frente para tener tiempo para la retirada. Aunque las pociones causaron una tensión terrible en sus cuerpos, la supervivencia era la prioridad. Demostraron una potencia de fuego abrumadora, hicieron retroceder temporalmente las líneas del frente y comenzaron a retirarse simultáneamente. Mantener la formación. A medida que se retiraban de las líneas del frente, los insectos se dieron cuenta y saltaron las paredes aún más rápido. La pared más adelantada quedó rápidamente cubierta por una ola de color negro. Los insectos también volaron por el aire, rociando fluidos corporales ácidos hacia los soldados que se retiraban. De vez en cuando, los hechizos de los magos los alcanzaban, pero ante un número tan abrumador, las líneas del frente fueron rápidamente rechazadas. Cree. Los insectos chillaron y clavaron sus aguijones a los soldados que se retiraban. Inyectados con algo, los cuerpos de los soldados se desmoronaron al instante. Argeamiac hizo una mueca ante la brutal escena, cronometrando su siguiente movimiento. Solo un poco más. La parte más débil del muro occidental. En previsión de que el muro cayera y el enemigo lo atravesara, los caminos de Cartel a Gistra estaban alineados con numerosas piedras mágicas. Inscrito con runas especiales. Aquellos con la marca podrían provocar una inmensa explosión al concentrar sus mentes. Por esta razón el muro occidental era particularmente débil. Los complejos y sinuosos caminos desde Cartel a Gistra tenían como objetivo garantizar que los enemigos se perdieran y se concentraran en un espacio estrecho. Una vez que los enemigos estuvieran concentrados, serían barridos por una potencia de fuego abrumadora. Y ahora, los enemigos. Estaba de pie encima de esas piedras mágicas. Solo un poco más. Todavía era temprano. Los insectos rociaron sus fluidos verdes y chillaron. Los ojos compuestos se movieron erráticamente mientras buscaban enemigos. Y cuando la pata cubierta de pelo del insecto más adelantado tocó el suelo, ahora.
mientras activaba las runas. Un destello masivo barrió el campo de batalla. Por un momento no se oyó ningún sonido. En la luz cegadora, seguida de una explosión colosal, ¡cuaaán! Una tremenda explosión trastornó el campo de batalla. Al mismo tiempo, apareció un hueco en la interminable ola de insectos. Aunque no fue suficiente para manejar el enjambre interminable, dio tiempo suficiente para que todas las fuerzas se retiraran al muro, Gistra. Después de retirarse a la muralla, Gistra, Argeamiak estaba de pie en el muro, mirando el campo de batalla. El bosque, que antes era denso, se había convertido en una llanura accidentada y, detrás de ella, las fuerzas enemigas avanzaban lenta pero seguramente. Borrando los restos de maná de la explosión con sus cuerpos, las interminables oleadas de enemigos siguieron llegando. ¿Cuánto tiempo podrían resistir? ¿Una hora? ¿2? ¿Un día? ¿3 días? Él no lo sabía. Pero una cosa era segura. No pudieron detener todas esas fuerzas. Eran humanos, después de todo. Inevitablemente necesitaban descansar, dormir y momentos para recuperar el aliento. Como humanos. Era imposible detener las fuerzas abrumadoras. Incluso si mantuvieran las líneas del frente con potencia de fuego, solo sería temporal. Las interminables oleadas de enemigos acabarían por quebrar sus espíritus y devorar todos los muros. El rostro de Argeamiak se oscureció. No podía solicitar apoyo de otro lugar. A lo largo de los últimos milenios, los portales que conectaban el reino demoníaco no eran solo uno. Construir muros alrededor de los interminables portales era difícil y las otras líneas del frente no estaban en buenas condiciones. Además, con los recientes conflictos entre naciones, era aún más difícil esperar apoyo. Las enormes fuerzas enemigas que cubrían los muros probablemente cortarían el camino de los refuerzos. En un instante, las olas de fuerza surgieron. Mientras contemplaba las interminables olas negras que llenaban el horizonte, Argeamiak dejó escapar un profundo suspiro. ¿Es este el final? No lo dijo en voz alta. Pero todos en el campo de batalla pensaban lo mismo. Las fuerzas enemigas no se concentraban únicamente en el lado occidental. Aunque eran menos numerosas que en el oeste, habían cortado todas las rutas de suministro para matar de hambre y matar a todos los que se encontraban en las murallas. ¿Podrían manejar fuerzas tan masivas? Él era escéptico. ¿Dónde empezó a ir todo mal? ¿Fue cuando no tomó en serio a los monstruos que se retiraban? ¿Cuando el número de monstruos disminuyó y comenzaron a lidiar con monstruos ocasionales en el bosque? O tal vez, todo era su culpa. Debería haber sido más cauteloso, más vigilante y más temeroso. Cualquiera podría cometer errores, pero él nunca debería haberlos cometido. ¿Quién habría pensado que los monstruos, que solo atacaban sin pensar, podían usar sus cabezas? Pensó que solo sabían morder y gritar horriblemente. Hagámoslo. Era demasiado pronto para rendirse. Incluso si todos en este campo de batalla se rindieran, él no podría permitirse el lujo de hacerlo. Ese era su deber como líder y la promesa que hizo a quienes le confiaron sus vidas. Mientras Argeamiak animaba a los soldados y se preparaba para defender la muralla, De repente, una sombra cayó sobre el brillante campo de batalla. Al principio pensó que una nube había cubierto el sol. De lo contrario, no estaría tan oscuro todo el campo de batalla que podía ver. Pero fue extraño. Estaba demasiado oscuro. Como si el sol estuviera cubierto por algo masivo. Argeamiak miró hacia arriba instintivamente. Y lo vio. El cielo se divide de izquierda a derecha, envolviendo al mundo entero, una presencia colosal, serena y apocalíptica. Con un cuerpo infinitamente largo flotando con gracia, la entidad observaba el campo de batalla con ojos tranquilos. Más precisamente, observó las interminables oleadas de monstruos. Patético. Mientras hablaba, todos los insectos que llenaban el campo de batalla desaparecieron en un instante, sin dejar rastro. Cuando recobró el sentido, el campo de batalla estaba pacíficamente tranquilo. Las interminables oleadas de insectos habían desaparecido, y la presencia masiva que llenaba el horizonte había desaparecido. Argeamiak se preguntó si estaba soñando. Oye, dame una bofetada. Sí, bofetada. Huele. Argeamiak miró fijamente al cielo sin expresión alguna. Se sentía como si estuviera fascinado por un dios. Capítulo 19. Definitivamente te mataré. Había numerosos campos de batalla en este mundo. Portales extraños se extendían sin fin, de donde emergían monstruos de otro mundo. La gente los llamaba monstruos. Criaturas nacidas únicamente para una matanza sin sentido, sin inteligencia alguna. Individualmente no eran fuertes, pero su número aumentó exponencialmente con el tiempo, lo que requirió una vigilancia constante. Tuvieron que ser cazados, vigilados y asesinados continuamente.
Para entonces, estas reglas ya estaban establecidas. Los portales estaban estrictamente vigilados, se construían muros a su alrededor y los caminos que conectaban con las zonas civiles estaban completamente controlados. Por supuesto, esto no significaba un control completo. La cantidad de monstruos que cruzaban los portales era demasiado grande, y mantener las líneas del frente que se habían establecido durante miles de años requería un esfuerzo significativo. Por lo tanto, las muertes en el campo de batalla eran algo esperado. Durante miles de años, innumerables personas habían muerto y otras tantas habían vuelto a bloquear sus caminos. Por un largo tiempo, los humanos habían sobrevivido matando y muriendo unos por otros. Desagradable. No fue precisamente por el bien de nadie. Fue simplemente para mi propia satisfacción. Fue una venganza contra la basura que me había dado una sensación sucia el día anterior y los demonios que habían sobrepasado sus límites sin saber cuál era su lugar. También cruzarían ese portal. Mi tamaño era demasiado grande para pasar por ese portal. Por supuesto, no sería imposible si me encogiera, pero tenía un fuerte instinto de que no debía cruzar ese portal directamente. Ese portal era inestable. Aunque las criaturas de menor rango podían cruzar el portal sin problemas, cuanto mayor era el rango, más fuertes eran las restricciones, lo que resultaba en severas penalizaciones. Es por eso que ni siquiera el rey demonio cruzó el portal directamente. Jormungandr lo sintió instintivamente. Podría verse como una especie de previsión del futuro que se siente al convertirse en Dios. Cruzar ese portal no resultaría en muerte, pero tampoco estaría exento de heridas. Por lo tanto, renuncié a cruzar el portal para exterminarlos directamente. Pero no renuncié a vengarme de ellos. Un cuerpo gigante flotaba. Volando libremente por el cielo alto, podía ver todos los campos de batalla de un vistazo. Fue miserable. Innumerables humanos y monstruos quedaron enredados y se quitaron la vida unos a otros. Esto ocurrió simultáneamente en todos los campos de batalla. Los monstruos generados sin cesar abrumaron a los humanos con su gran cantidad. Por lo tanto, la situación en el campo de batalla era muy desventajosa. Si esta situación continuase, sin duda se perderían innumerables vidas. Por eso revelé mi fuerza. Mirando hacia esos insignificantes insectos, controlé mi energía con la habilidad que posee un dios, concentrándola únicamente en los monstruos. El momento en que mi energía los tocó. Sin saber qué había pasado, sus cuerpos se retorcieron y se pudrieron. Cuando se dieron cuenta de que la energía venía de alguien, ya era demasiado tarde. Sin siquiera luchar, desaparecieron en un instante, sin dejar rastro de su existencia. Todas estas cosas ocurrió simultáneamente en todos los monstruos en el campo de batalla. ¿Y qué? Los humanos que luchaban contra ellos cayeron en confusión. Sin previo aviso, los monstruos desaparecieron en un instante. Buscaron a los monstruos desaparecidos, pero no había forma de encontrarlos. Sus cuerpos, sus almas y su existencia. Todo desapareció solo por el pensamiento de un solo ser. Jormungandr mantuvo la calma a pesar de causar todas estas cosas. No había ninguna intención de revelar la dignidad de ser un dios. Por supuesto, no estaría mal presentarme como un dios para ellos. Para revelarme diciendo que yo controlaba este campo de batalla. Demostrar con valentía que yo era quien había aniquilado a todos esos monstruos de un solo golpe. Pero no quería eso. Esto era simplemente mi diversión. En tal diversión, no tenía intención de recibir reverencia y respeto inútiles. Además, últimamente había más gente pidiéndome deseos. Para ser más precisos, era como si sus pensamientos se transmitieran directamente a mi mente. Todos los días, numerosas personas me pedían deseos, lo que hacía que Jormungandr se sintiera enfermo. Además, era imposible bloquear completamente esos sonidos. Los innumerables deseos se hicieron eco, haciendo imposible distinguirlos adecuadamente. Entonces Jormungandr bloqueó todos esos sonidos. Por supuesto, hacerlo reduciría la divinidad que me había sido otorgada, pero la divinidad que había ganado era suficiente para planificar el futuro. En primer lugar, la idea de que uno podía volverse más fuerte únicamente a través de la divinidad era errónea. La divinidad simplemente me ayudó a mí, que estaba bloqueado por muros, a ascender al cielo. Hacerme más fuerte a partir de ahí fue puramente una cuestión de mi propio dominio. Así que no me rebelé. Aquellos que recibieron la bendición de la diosa y estaban cerca de los dioses parecían reconocerme flotando en el cielo. No me importó mucho. Simplemente floté tranquilamente en el cielo, matando a todos los monstruos en el campo de batalla. En un parpadeo, todos los monstruos contra los que habían estado luchando desaparecieron sin dejar rastro. Jormungandr, quien había causado todos estos acontecimientos, selló el portal con su divinidad y regresó a la cueva. El sello no duraría mucho.
No tenía talento para sellar, y las leyes cerca de ese portal estaban tan distorsionadas que todo se derrumbó rápidamente. Pero fue suficiente para durar 10 años. Eso debería ser suficiente. Para darle una paliza a esos cabrones. Fue un número abrumador. Pensé que seguramente barrería a todos los humanos. Sin embargo, el rey demonio frunció el ceño ante el resultado inesperado. ¿Todos ellos murieron? Fue extraño. Los numerosos monstruos habían muerto todos en un instante. Como si nunca hubieran existido. Estaba claramente más allá de las capacidades de los humanos. Hasta donde él sabía, los héroes y humanos en el frente no tenían la capacidad de manejar tantos monstruos. El plan era perfecto. Pensé que todos los humanos morirían atrapados detrás de los muros. Pero, ¿qué era esto? Jajaja. Fue un gran sueño. Mi intención era enviar a todos los monstruos en un asalto total, rompiendo la línea del frente de los humanos y resucitando mi verdadera forma con la muerte y la sangre acumuladas. Pero el resultado fue diferente. Si los monstruos simplemente hubieran muerto, podría haber utilizado la muerte acumulada en el campo de batalla para renacer. Pero todo ese poder, disperso sin siquiera experimentar la muerte. Y, el rey demonio conocía al candidato más probable responsable de tales cosas. Esa serpiente bastarda. Fue él. Ese tipo debe haber entrado al campo de batalla. Si no, no podría explicarse. La capacidad de borrar la existencia de todos los seres vivos como si nunca hubieran existido, solo la poseía él. Mi sangre hirvió. ¿Cuánto tiempo había pasado planificando esto? Reuniendo y reuniendo monstruos sin fin. Subyugar directamente a los monstruos sin mente e involucrarlos por la fuerza en el plan. Todos esos monstruos llevaban mi energía demoníaca. Usando la sangre de esos monstruos muertos, creé un círculo mágico, me preparé para resucitar mi verdadera forma y absorbí el poder de la muerte para avanzar un paso más. Pero, todo ello, fue bloqueado por una miserable criatura sin piernas. Ja. Bien, eres fuerte. Lo admito. Eras la criatura más fuerte que jamás he conocido. Pero, interfiriendo con mi plan, no pude tolerar eso. ¿Cuánto tiempo estuve planeando esto? Miles de años. Durante esos largos años, induje a los humanos a ser complacientes y coloqué secretamente a mis subordinados entre sus líderes. Después de tomar el control desde la raíz, planeé manifestarme directamente y barrer todo en el reino humano. Pero, un plan de miles de años, fue detenido por una simple serpiente. Entonces así es como es. El rey demonio se levantó de su asiento. Auge. El enorme trono se hizo añicos simultáneamente. Una energía demoníaca negra surgió de su cuerpo, girando a su alrededor y comenzó a destrozar todo lo que estaba cerca. Con cada paso que daba, el suelo se rompió y todo a su alrededor empezó a desmoronarse. Iré yo mismo. ¿Multa? Eso no me importaba. Devoraría a todas las criaturas del reino humano y volvería a ser más fuerte. Cuando se encontraba ante el portal. ¡Guau! El portal comenzó a distorsionarse. ¿Qué? Una fuerza misteriosa invadió el portal. Al mismo tiempo, torció el portal y comenzó a atarlo con cadenas de luz. Como si lo sellara. Maldita sea. Intentó quitar las cadenas inmediatamente, pero no pudo tocarlas. Como si dijera que tú, un ser humilde, ni siquiera podrías tocarlos. Y finalmente, chisporrotear. El portal estaba completamente sellado. El único camino desde el reino de los demonios al reino humano estaba bloqueado. Al menos, durante varios años. Ah. El rey demonio juró. No importa qué. Mataré a esa humilde criatura. Con mis propias manos. Asegurándome de que no deje rastro, haciendo que se arrepienta de haberse atrevido a tocarme. El rey demonio así lo juró. Capítulo 20. Sal del bosque. Ahora los dragones son seres arrogantes y codiciosos. Sin embargo, los dragones no siempre fueron arrogantes y codiciosos desde el principio. Cuando los dragones fueron elegidos como reguladores del mundo por los dos dioses, la emoción que se les dio fue más bien un sentido del deber. Un sentido del deber para lograr sus objetivos. Con ese sentido del deber, los dos dragones creados por los dioses regularon el mundo. Pero eso fue solo temporal. A medida que pasaban los años, decenas, cientos, miles de millones, los dragones se cansaron de sus emociones. Se sentían escépticos acerca de su incapacidad para albergar cualquier deseo. Por lo tanto, los avatares o descendientes que crearon, poseía una naturaleza completamente opuesta a la de los dragones, que eran los reguladores del mundo. Extremadamente hedonista, egoísta y codicioso. Por lo tanto, todas las criaturas temían instintivamente a los dragones, porque temían su naturaleza malvada, porque temían a esos seres impredecibles cuyas acciones no se podían prever. Pero, ¿por qué se acercan así? Nivel Artraina.
El dragón rojo más feroz y salvaje, pensó mientras acariciaba la cabeza de un conejo que se había acercado a sus pies. Parecía que la dignidad del dragón había caído al suelo. ¿Cómo se atreven unas criaturas tan insignificantes a frotar sus cabezas contra mis pies? Parecía necesario dar una lección sólida. Levelis levantó el conejo con su mano. Al instante, el nivel de los ojos del conejo era similar al de ella. Sonrisa. El conejo sonrió tan pronto como sus ojos se encontraron. Instintivamente, Levelis abrazó al conejo con fuerza. Aunque era tan pequeño que apenas se sentía, el diminuto corazón que latía le pareció aún más preciado. Ahora que lo pienso. Mientras acariciaba suavemente la cabeza del conejo, sintiendo el creciente número de animales que la rodeaban, pensó en cierta serpiente. Uno muy grande. Una serpiente mucho más fuerte que ella, un dragón. Jormungandr. La primera impresión fue muy aterradora. Las escamas negras que parecían una armadura hacían que pareciera que no fluía ni una sola gota de sangre, y sus ojos azules tenían una sensación de frío. Además, su tamaño abrumador comparado con el de ella era asombroso. Aunque ella, como dragón, era muy grande. Debido a su capacidad de polimorfizarse, era difícil determinar un tamaño exacto, pero al menos su verdadera forma excedía fácilmente varias decenas de metros. Pero incluso ese tamaño no era nada comparado con Jormungandr. Tan grande que medir su tamaño en números no tenía sentido, Jormungandr era enorme. Sinceramente, si hubiera querido devorarla, parecía lo suficientemente fuerte como para tragarla de un bocado. Entonces, cuando ella se enfrentó a su poder, Levelis sintió instintivamente su muerte. No había forma de que un depredador así la dejara en paz. Además, ella había sido la primera en aparecer y provocarlo. Si hubiera sido ella, incluso si la hubiera dejado marchar sana y salva, le habría dado una paliza brutal. Pero no lo hizo. En lugar de eso, la llevó, quien se había desmayado, a su guarida y la cuidó. Es más, incluso le dio un regalo. Levelis acarició cuidadosamente la escama negra. Suave, duro y fresco. Además, brillaba levemente, lo que lo hacía perfecto como objeto de colección. Acariciando con cuidado la escama, la colocó en la parte más profunda de su guarida. La escama negra brillaba intensamente sobre el oro, haciéndola parecer un tesoro raro para cualquiera. Se acostó, acurrucándose en su guarida con expresión satisfecha. El suelo frío rodeaba a Levelis, pero un frío así no afectaba en absoluto a un dragón. Más bien, cuando los animales se acercaban y se apoyaban contra su cuerpo, una pequeña calidez llenaba su cuerpo. Cerró los ojos, con la intención de dormir. Los animales entraron en su guarida. Eso no habría suscitado ninguna duda. Pero el número era diferente. Numerosos y diversos tipos de animales corrieron apresuradamente hacia la cueva donde ella vivía. Jadeaba tan pesadamente que temía que pudieran morir de agotamiento. Ella se levantó apresuradamente. Definitivamente algo estaba pasando. Ella escuchó las voces de los animales. Una ardilla que corría delante se subió apresuradamente a su cuerpo y le susurró al oído. Había un intruso. Y ese intruso estaba destruyendo el bosque y acosándolos. ¿Cómo se atreven? Fue increíble. ¿Cómo se atreve alguien a inmiscuirse en la guarida de un dragón y destruirlo? Inaceptable. Más que nada, lo que la enojaba era ver ocasionalmente las heridas de los animales. Heridas no muy profundas, pero definitivamente dolorosas. Sus ojos ardían rojos. Cerrando los ojos y concentrándose, instantáneamente abarcó varios kilómetros en su alcance. Y luego, encontró a un humano empuñando una espada negra gigante, destruyendo el bosque imprudentemente. Los ojos de Levelis ardían silenciosamente. Mientras dibujaba un círculo mágico, la forma de Levelis desapareció instantáneamente. Héroes. Seres nobles elegidos por la diosa para obtener poder. Eran abrumadoramente fuertes, luchando para derrotar a los enemigos que venían del reino de los demonios. Pero, ¿eran todos los héroes nobles? ¿Salvarían a la gente sin ninguna recompensa? La respuesta a esa pregunta era sencilla. No. Los humanos estaban compuestos de personas con muchas naturalezas diferentes, y lo mismo se aplicaba a los héroes que eran humanos. De hecho, era muy raro que un héroe salvara a alguien sin esperar ninguna recompensa. La mayoría de los héroes solo estaban interesados en volverse más fuertes, sin importarles si los demás sufrían en el proceso. Y eso fue Del Tian, el héroe de la avaricia. Él no era diferente. Este bosque está lleno de energía. Estaba explorando un bosque recién descubierto. Un bosque limpio y puro, intacto por las pisadas sucias de los humanos. Al mirar a su alrededor, vio pequeños animales deambulando pacíficamente, y la luz del sol que se filtraba a través de los árboles creaba una escena cálida. Era como un lugar de ensueño. Un lugar infinitamente puro y limpio, libre de la codicia humana.
Por lo tanto, no me gusta. A Deltian le molestó. No le gustaba nada puro y limpio. Ser más preciso. Le gustaba romperlo todo con sus propias manos y verlo volverse caótico. Él era el héroe de la avaricia. Como correspondía a su nombre, cuanto más perseguía sus deseos, más fuerte se volvía. Y para él, este bosque puro estimuló su deseo de destrucción. ¿Por qué dudar? En su mano brillaba una espada negra. Una espada renacida como arma maldita, empapada en la sangre de innumerables personas. Tembló y gritó. La espada maldita consumía la vida del portador, convirtiéndola en un arma terrible. Pero a Deltian no le importó. Su espada maldita no era una espada que consumiera la vida de su portador. Está bien, tú también tienes sed de sangre. Como la espada renació a través de la sangre, también exigió sangre. Una enorme cantidad de sangre que lo empaparía por completo. Para ello, Deltian blandió su espada. Mientras rayos carmesí se extendían en todas direcciones. Chocar. El bosque empezó a desmoronarse. Los árboles, que una vez fueron altos y verdes, fueron destrozados y los animales que vagaban pacíficamente fueron destrozados por los cortes. Jaja. Deltian se rió mientras blandía su espada. Cada vez que los cortes carmesí atravesaban el bosque, la energía que alguna vez fue vibrante se volvía pegajosa como la sangre, y el bosque comenzó a llenarse con el aura de la muerte. El olor de la muerte. Inhalándolo, Deltian sonrió, mostrando los dientes. Ahora, en momentos como este, Deltian se sentía más vivo. Destruyó el bosque y masacró a todos los animales que veía. Comenzó a adentrarse más en el bosque. Estaba convencido de que el ser poderoso que anhelaba se encontraba escondido en lo más profundo. Un oponente más fuerte. Más matanza. Solo por él, Deltian se adentró más en el bosque. Entonces, a sus pies, vio un animal. Una ardilla atrapada debajo de un árbol. Su cuerpo estaba atascado, mirándolo con ojos temerosos, incapaz de moverse. ¿Quieres vivir? Deltian sonrió, mostrando los dientes. El miedo que emana de la ardilla. Saboreó el miedo pegajoso. No. Él blandió su espada. Justo cuando la gran espada estaba a punto de matar a la ardilla. Detener. Un hechizo lanzado desde algún lugar recorrió su cuerpo. Chocar. Su cuerpo voló instantáneamente, estrellándose contra varios árboles antes de detenerse. Deltian levantó su cuerpo, quedó atrapado entre los árboles y miró hacia arriba. Y ahí, sal del bosque ahora. Jaja. Allí estaba el objetivo grande y formidable que había estado ansiando. Capítulo 21. Maestro de la magia Levelis era un dragón. Aunque su naturaleza era gentil y amable, su esencia inherente nunca desapareció. Sus padres eran dragones rojos. Cuando se enfurecía, eran una fuerza imparable, temida por todos los demás dragones. Y ahora, Levelis estaba realmente furioso. El bosque que una vez fue pacífico ya no existía. Las llamas rugieron por todas partes, consumiendo el bosque y haciendo que innumerables animales huyeran aterrorizados. Ella movió una ardilla a sus pies a un lugar seguro y luego fijó su fría mirada en su oponente. Cabello tan rojo como la sangre. Sus ojos brillaban con una excitación ardiente y descontrolada que era absolutamente repulsiva. Los humanos siempre fueron así. Impulsados por su propia codicia, nunca consideraron el bienestar de otras criaturas. Ella sabía que no todos los humanos eran así. Pero al menos todos los humanos que había conocido eran invariablemente codiciosos y llenos de deseo, causando daño a los demás. Y Levelis. Ella no era lo suficientemente débil como para simplemente dejar ir a quienes la lastimaban. Morir. En un instante, las llamas que se habían acumulado en su boca arrasaron el bosque. Como el lugar ya era un páramo de escombros dejados por él, no dudó en usar el fuego. Jaja. Deltian sonrió, torciendo su cuerpo para evitar las llamas. Al mismo tiempo, pisó un árbol y cargó contra el dragón. Los ojos carmesí de Levelis se centraron en él. Los ojos de depredador con rendijas verticales. Deltian sintió que su sangre hervía aún más mientras blandía su espada. Auge. La espada, imbuida de un aura sangrienta, chocó contra la cola del dragón. Pero estaba dentro de sus expectativas. Inmediatamente recuperó su espada y agarró su cola, trepando hacia arriba. Balanceándose rápidamente, corrió a lo largo de su cola, como si estuviera realizando acrobacias, apuntando su espada a su nuca. Barrera. ¡Puaj! En ese momento apareció un escudo azul. Empujó a Deltian con fuerza. Su cuerpo chocó contra un árbol, destrozando el bosque que lo rodeaba. Sin embargo, sin inmutarse, se limpió la sangre de la boca y se puso de pie. Cuanto más intensa era la situación, más le brotaba la sangre. Mientras miraba a Levelis. Ella ya estaba volando en el cielo, recuperando el aliento. Llamas de color rojo oscuro se arremolinaban y se acumulaban en su boca.
A primera vista, era una fuerza abrumadora. Sin embargo, ¿está ella publicitando su ataque? Un ataque tan descaradamente visible. Solo un tonto sería golpeado. Del Tian se lanzó inmediatamente hacia el dragón, saltando como una espiral. Su cuerpo fue catapultado a una altura antinatural, alcanzando el nivel de los ojos de Levelis en el aire, justo cuando estaba a punto de elevarse por encima del alcance de su respiración. Criatura tonta. Auge. Una tremenda gravedad atrajo el cuerpo de Del Tian hacia abajo. Cayó en picado al suelo. Intentó levantarse rápidamente, pero era demasiado tarde. En ese momento de movimiento detenido, su aliento ya estaba dirigido hacia él. Demasiado tarde para evitarlo. Del Tian intensificó el aura sangrienta y blandió su gran espada hacia el aliento. Auge. La energía masiva explotó, barriendo los alrededores. Levelis flotó serenamente en el cielo, mirando cómo el polvo se asentaba. Era una formidable fuerza destructiva. Suficiente para arrasar un pequeño pueblo. Ella pensó que no era posible que él estuviera bien después de recibir ese golpe frontal. Y como para demostrarlo, una barra roja salió disparada del polvo. Levelis lo evadió con gracia como un acróbata, lanzando inmediatamente su siguiente hechizo. Un círculo mágico rojo se formó en el aire con fórmulas complejas y todas las líneas se conectaron. Fuego del infierno. Auge. Una vez más, un hechizo masivo se desató contra él. Una columna de fuego carmesí barrió la tierra en un instante. Aunque su figura aún no era vista, Levelis permaneció alerta, mientras ampliaba sus sentidos para explorar los alrededores. ¿Buscándome? Una voz desde atrás. Ella movió su cola hacia él. No. Del Tian pisoteó la cola que se acercaba. A pesar de la inmensa fuerza, al torcerse el tobillo, concentró toda su aura en su tobillo para aguantar y torció su cuerpo. Su cuerpo giró con gracia en el aire, enviando numerosos cortes. Sin preocuparse por aliados o enemigos, los cortes fueron implacables. Levelis reconoció su intención. Destinado únicamente a destruir el bosque. En lugar de atacarlo, reunió maná para proteger el bosque. Una barrera masiva envolvió el bosque, bloqueando todos los cortes rojos. Jeje. Del Tian reveló sus colmillos. Él sonrió, impulsándose a través del aire. Se disparó hacia Levelis como un meteorito rojo. En un instante fugaz, la atravesó como un rayo, creando cierta distancia. Barra oblicua. No fue una herida importante. Sus escamas eran tan duras que solo dejaban un ligero rasguño. ¿Pero he ganado, no? Levelis levantó las comisuras de los labios en una sonrisa grotesca. Su espada era una espada maldita. Uno que consumía sangre vorazmente. Y la sangre que consumía continuaría royendo el objetivo hasta que la espada misma se desmoronara. Levelis miró su herida. En realidad era una pequeña herida. Apenas lo suficiente para derramar una gota de sangre. Pero en el momento en que tocó su espada, Levelis sintió que algo andaba mal. Toda su sangre estaba revuelta. La sangre que debería haberse coagulado hace mucho tiempo continuó fluyendo. La herida se ensanchó. Ahora bien, era una pequeña herida, pero con el tiempo estaba destinada a crecer. Y como para demostrarlo, el flujo sanguíneo aumentó. Pero, ¿pensabas que un dragón sucumbiría ante una simple espada maldita? Sus escamas se retorcieron. En un instante, las escamas reorganizadas sellaron a la fuerza su herida. Las escamas, más fuertes que el acero, presionaron la herida como si fueran puntos, deteniendo el sangrado continuo. Sin embargo, fue solo una medida temporal. Su sangre aún corría por el torrente de sangre bajo la influencia de la espada maldita. Alrededor de una hora. Ella tenía que acabar con él dentro de ese tiempo. Los ojos de Levelis brillaron mientras reunía maná. El hechizo más fuerte que conocía. Un meteorito se materializó en sus manos. No te dejaré completarlo. Del Tian cargó al ver el círculo mágico. Se lanzó de nuevo hacia Levelis, pero no sería atrapado por el mismo truco dos veces. ¡Puaj! La gravedad se intensificó y atrajo el cuerpo de Del Tian hacia abajo. La abrumadora gravedad aplastó todo su cuerpo. Sentía que su propia existencia sería aniquilada. Pero él estaba familiarizado con ello. La simple manipulación de la gravedad no fue suficiente para detenerlo. Ruido sordo. Le clavó la espada maldita en la pierna. La espada de color rojo sangre ansiaba la sangre de su amo. Y alteró fundamentalmente la sangre. Un poco más corrupto, un poco más siniestro. Transformándolo en un ser más cercano a un demonio que a un humano. Una de las características del demonio. Menos afectado por la magia. Con eso, Del Tian se liberó de la influencia de la gravedad y blandió su espada. Todo en un segundo. Todos estos acontecimientos ocurrieron en muy poco tiempo. Del Tian estaba segura de que no podría completar un hechizo tan complejo en tan poco tiempo. Pero él no lo sabía.
La majestad del dragón, que era el maestro de la magia y el armonizador del mundo. Meteorito. El cielo se oscureció. Un meteorito de color rojo llameante caía hacia la tierra. Al ver eso, Del Tian se rió. Este dragón. No había forma de que ella realmente dejara caer un meteorito. Ella había estado tan decidida a proteger el bosque. Y aún así, dejar caer un meteorito así en medio de todo esto. Como mínimo, el terreno circundante quedaría completamente destruido. Pero, ella no lo usaría sin una razón. Al ver el meteorito, Del Tian ya estaba corriendo hacia el bosque. Corría sin cesar por el denso bosque, en dirección a la zona donde yacían los animales heridos. Si él estuviera allí, ese tonto dragón no sería capaz de liberar el meteorito. Mientras pensaba esto, gravedad, aplicación. Un murmullo bajo. En ese momento. ¿Eh? Del Tian se preguntó si el mundo se había inclinado. De lo contrario, no tendría sentido. Su cuerpo estaba siendo arrastrado hacia donde estaba originalmente, desafiando la gravedad. Intentó resistirse con sangre demoníaca, pero fue inútil. La diferencia fue abrumadora. Del Tian se estremeció ante la inmensa gravedad que envolvía su cuerpo. ¿Podría ella realmente manipular la magia? Originalmente, la magia se manifestaba canalizando maná a través de reglas establecidas. Sin importar qué métodos se usaran, si la fórmula cambiaba, la magia no se activaba. Aunque muchos habían intentado reinterpretar la magia a lo largo de los años, ninguno lo logró. Pero este dragón, ella lo hizo sin esfuerzo. Del Tian se quedó mirando fijamente al cielo. El enorme meteorito, ahora cerca, bloqueó el sol mientras caía hacia él. Miró a su alrededor y dejó escapar una risa hueca. Loco bastardo. Todo el bosque, inmensamente vasto, estaba protegido por una barrera gigantesca. Una barrera tan fuerte que ni siquiera sus ataques con todas sus fuerzas podían atravesarla. Mientras levantaba su espada. Auge. La abrumadora masa cayó al suelo. Capítulo 22. Polimorfo. En la guarida oscura. En el lugar más alto, una balanza que había sido venerada comenzó a moverse. Una escala que era completamente negra. Se retorció de un lado a otro hasta que finalmente se convirtió en una pequeña serpiente negra. La serpiente, con brillantes ojos azules, se deslizó con gracia fuera de la guarida. Levelis flotó en el cielo, jadeando por respirar. Incluso como maestro dragón de la magia, usar hechizos a gran escala de manera simultánea era claramente demasiado. Era más difícil ajustar y refinar delicadamente la magia ya lanzada que usarla a máxima potencia. En ese sentido, ajustar intrincadamente uno de los hechizos más poderosos, Meteoro, era tan difícil como tallar una roca con una sola gota de agua. Los atributos grabados en Meteoro eran destrucción, roca, fuego y gravedad. Todos ellos eran extremadamente incompatibles con el bosque, lo que hacía que es aún más difícil. Levelis miró en silencio el suelo ennegrecido. El profundo cráter daba una idea del poder que poseía Meteorito. El humo se disipó lentamente. Ella no bajó la guardia hasta que todo el humo desapareció y confirmó que estaba completamente muerto. Por alguna razón, su presencia era tan débil que era difícil detectar si se estaba escondiendo deliberadamente. Flotando en el aire, repuso el maná que había consumido. La energía de la naturaleza se filtró gradualmente en Levelis, restaurando rápidamente su maná perdido. El humo se disipó. Donde el humo que todo lo cubría desapareció. Pensé que iba a morir bastardo. Todavía estaba vivo, con toda su piel desprendida y sus músculos carbonizados por graves quemaduras. Su estado era realmente crítico. Uno de sus ojos parecía completamente dañado y cegado, y sus músculos carbonizados estaban demasiado dañados para funcionar. Pero aún, él estaba respirando. El otrora majestuoso dragón rojo frunció el ceño. Sintió una repulsión instintiva. La visión de una criatura luchando por sobrevivir en condiciones tan terribles, pareciendo más un monstruo que un humano. La espada maldita que empuñaba ya estaba rota por la mitad. La espada, que había emitido un aura roja terrible, ahora solo tenía un brillo tenue. Incluso eso parecía a punto de desvanecerse. Incluso si lo dejaran solo, moriría. Pero lo mejor era asegurar el final. Ignorando sus instintos, Levelis recuperó el aliento una vez más. Su maná, que ya había sido consumido, había sido repuesto hacía tiempo por la energía de la naturaleza. Ella canalizó todo su poder en la respiración. Mientras la energía roja se acumulaba en su boca, él la observaba en silencio por alguna razón. Suspiro. Un leve aliento. Levelis soltó su último aliento. Morir. El rayo rojo, que emitía una aura tiránica, se disparó hacia Del Tian. Sintiendo la energía roja acercándose, Del Tian sonrió, mostrando sus colmillos. Absorbela, espada maldita. Mientras murmuraba suavemente.
La energía tiránica que corría hacia él comenzó a condensarse en la espada. ¿Cómo? Los ojos de Levelis se abrieron. Estaba al borde de la muerte. Sin embargo, en el momento de la muerte, absorbió su energía. Una hazaña imposible. Aún así, lo logró. ¿Creías que mi espada maldita se quedó inactiva después de raspar tu sangre? Su espada maldita trataba con sangre. Esto se aplica incluso a su portador. Cambió la esencia de la sangre que absorbía, alterando por completo la energía interior. Por eso era una espada maldita. Devoraba tanto a amigos como a enemigos, ansiando solo sangre. En el momento en que la espada maldita lamió tu sangre, ya habías perdido. Una pequeña herida. Desde el momento en que le infligieron la herida, la espada maldita había estado alterando su esencia. Despacio. Y en silencio. Aunque es sorprendente que esto sea todo lo que significó originalmente, cuando raspaba sangre, la energía que se infiltraba aplastaba por completo al objetivo. Todos los usuarios anteriores se habían secado por completo y se habían convertido en momias. Pero el dragón era diferente. ¿Cómo debería describirlo? Se sentía fundamentalmente diferente de las criaturas típicas. Ella se parecía más a la ilimitada naturaleza azul. Por lo tanto, su esencia no quedó completamente alterada. La naturaleza siempre estuvo en desacuerdo con la energía demoníaca. Pero incluso una parte muy pequeña. Cambiar incluso una pequeña parte fue suficiente. La espada maldita podía devorar cualquier cosa que compartiera su esencia. Era una cantidad minúscula. La más mínima partícula de energía escondida en su respiración. Pero incluso una pequeña cantidad mezclada significaba que ya no era energía pura. Incluso una espada maldita rota podría devorar fácilmente energía de su tipo. ¿Qué es esto? Si me hubieran golpeado físicamente hasta la muerte, podría haber sido diferente. Gradualmente, el cuerpo de Deltian comenzó a sanar. Sus fibras musculares se reconectaron como si el tiempo estuviera invirtiéndose, su piel carbonizada regresó y la espada maldita y rota fue restaurada. Tal era la abrumadora energía contenida en la respiración. Usando esa energía a la inversa, Deltian curó todas sus heridas y sonrió. Bajaste la guardia. Levelis apretó los dientes. Fue su error. Por supuesto, era imposible comprender completamente las habilidades de la espada maldita en el primer encuentro, pero el resultado fue su derrota. Solo entonces lo sintió. La energía extraña retorciéndose bajo su piel. La estaba devorando lentamente, alterando su esencia. Meteorito. No se activó. El círculo mágico azul comenzó a formarse en el aire, pero la energía negra mezclada en su interior hizo que se retorciera y se rompiera. No, no puedes. Deltian sonrió. Sí, ese era el plan. Con un solo error. Con un pequeño error gané de nuevo. Entonces lo devolveré tal como está. Deltian levantó su espada hacia el cielo. La punta de la enorme espada comenzó a acumular energía carmesí. Era fundamentalmente diferente del aliento de Levelis, pero su fuerza tiránica no había cambiado. Era incluso más fuerte que su aliento. La energía que comprimía estaba llena de voluntad de matar. El rostro de Levelis se puso pálido. Fue un error fatal. Ella no podía usar magia ni su aliento. Incluso si cambiara al combate físico, nada cambiaría. Su experiencia residía en la magia y la respiración, no en el combate físico. ¿Debería ella correr? Levelis miró hacia atrás. Un bosque interminable. ¿Cuántos animales podrían haber? Si ella huyera, innumerables animales serían masacrados. La determinación llenó sus ojos. Había un método que nunca había probado. Un lenguaje antiguo que los dragones maduros despertaban de forma natural. Manifiesto. La palabra de poder. La capacidad de cambiar el mundo con palabras. El mundo se transformó según su voluntad. Era imposible interrumpir el aliento que estaba reuniendo. Su dominio de la palabra de poder era demasiado bajo para interferir con los objetivos. Pero cambiarse a sí misma era posible. Según su voluntad. Los círculos mágicos llenaron el aire nuevamente. 1, 2, 3. No fueron solo unos pocos. Innumerables círculos mágicos llenaron el cielo. Y todos esos hechizos eran magia de alto nivel destinada únicamente a matar. Deltian rió huecamente. ¿Qué demonios es eso? Miró fijamente y sin expresión los círculos mágicos que llenaban el aire. Cada uno era fundamentalmente diferente de los hechizos anteriores. Una nueva energía. Una nueva formación. La espada maldita no tuvo tiempo suficiente para descifrarla. ¿Estás renunciando a proteger el bosque? Si esos hechizos cayeran, sin duda causarían un daño significativo. Pero Levelis negó con la cabeza. Pase lo que pase, te mataré. Es la única salida para todos. Bueno, ¿no eres tú el sabio sabio? Moriría si se enfrentara a ello. Al darse cuenta de esto, intentó correr hacia el bosque. /oblicua.
Una pequeña serpiente surgió del bosque y le mordió el pie, mientras trataba de ignorarlo y correr hacia el bosque. Interrumpido. Su cuerpo no se movía. Una sensación como si todas las células, incluida la sangre de su cuerpo, se hubieran solidificado. Maldita sea. Maldita espada. Intentó alterar la composición de su sangre con la espada maldita nuevamente, pero la espada no respondió. Mientras miraba la espada, sus ojos se abrieron ante las emociones que transmitía la espada. ¿Tiene miedo? Como si no debiera ser desafiado. La espada maldita, que siempre ansiaba sangre, tembló de miedo. Mientras permanecía allí, aturdido. Morir. El hechizo ya estaba completo. Innumerables hechizos llenando el cielo, todos dirigidos a una sola persona. Ah, se dio cuenta. En ese momento, fue su fin. Suspiró. Levelis respiró pesadamente. Utilizar la palabra de poder por primera vez supuso una carga importante para ella. Al mirar al Deltiano completamente destruido, Levelis se preguntó, ¿por qué se detuvo? Claramente intentó correr hacia el bosque. Pero de repente se congeló y no pudo resistir, muriendo sin luchar. Fue un golpe de suerte para ella, pero se preguntó por qué se quedó congelado. Cuando Levelis aterrizó en el suelo. Brincar. Una serpiente apareció de algún lugar y trepó por su cuerpo. Jormungandr. Una serpiente negra con llamativos ojos azules. Era pequeño, pero tenía la forma inconfundible de Jormungandr. ¿Cómo estuvo él aquí? Mientras reflexionaba, Levelis se dio cuenta de que esta serpiente era diferente de Jormungandr. En comparación con Jormungandr, era muy inferior. Mientras intentaba sujetar la pequeña serpiente. Morder. ¡Ay! La serpiente mordió a Levelis. Y en ese instante. Maricón. Toda la magia y la energía que alteraban a Levelis desaparecieron, y su perspectiva cayó repentinamente. ¡Ouche! Gimiendo de dolor, Levelis sintió que la energía extraña en su cuerpo desaparecía. Eso no fue todo. Una voz diferente. Instintivamente, Levelis se tocó la cara con la mano. Una piel delicada diferente a la de un dragón. Una voz que no le resultaba familiar. Ella instintivamente se dio cuenta de en qué se había convertido. ¿Humano? Ella parpadeó silenciosamente. Lo viste en Audionovelas Héroe.